Suscríbete a la Panterita. Con la información que estamos colectando estamos identificando ciertas personas vinculadas con lo que sería el tránsito terrestre, la propiedad del depósito y también las personas que están vinculadas a personas jurídicas que eventualmente podrían tener relevancia penal en sus conductas. ¿De cuántas personas estamos hablando ya que están tratando de vincular por lo menos? No podría afirmar eso en este momento. Esos que trajeron los fleteros, ¿no pueden alegar que no sabían lo que estaban trayendo, doctor? Eso va a quedar a cargo de la investigación y es un aspecto que que tenemos que tener en cuenta para demostrar Lo que voy es que la cocaína estaba al desnudo en esa carga. No. Ya estaba mimetizada. Estaba mimetizada en las bolsas de azúcar. No obstante, la capacidad máxima de cada bolsa era absorbida casi en su totalidad por los panes o por los ladrillos de supuesta cocaína. El cargamento de azúcar era legal, es decir, el contenido, la exportación era legal, el contenido lo que era lo complicado. Así mismo como señala. ¿Qué se sabe del dueño de esta firma de Mediterranean Shipping and Company? ¿Dijo algo el dueño porque estaba alquilando nada más? ¿Qué se sabe sobre eso? Ahora mismo estamos realizando todas las diligencias para tomar las declaraciones correspondientes, precisar las circunstancias prácticas que forman parte del objeto de la investigación y atribuir también de esa manera las responsabilidades penales que correspondan. Bueno, lo que está diciendo en este momento el fiscal Eduardo Roig. ¿Tenemos que irnos? Sí, señor. Mariscal ya cerró. Bueno. Sin vacunación ya. Dale, ya viene Arturo, perdón por los minutos. Nos vamos, señora. Hasta mañana. Muchas felicidades. Muchas gracias. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos, personal, Quitadol Rapid y Velasca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100, supera todo. Comunicipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrap de Garelli Estructuras. Chevrolet, Find New Road. Taiga, te lleva donde quieres llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Jacomer, para su feria de camiones JMC. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM. Monumental 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenas tardes, fútbol. Buenas tardes, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, gol de Arturo, fútbol a lo grande.
audiencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Vito? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Fabián? Buen día, Arturo. Usted me envía Oscar Gonzalo Medina, 17 años, partidazo allí en Solvio. Para buscar datos de él. Gonzalo Medina. Pero igual que Cerro presenta todo menos Romero, de la cantera. Sí, exactamente. Sí, 10 jugadores. Olimpia es el que presenta más porque tiene que mover a sus jugadores. Sí, porque tiene un plantel un poco más largo y... Mita y dice Roque Alberto González, por algo está en la selección nacional. Ese está en la selección. Necesitamos datos de Gonzalo Medina, 17 años. Sí. ¿Qué, Gustavito? ¿Todo bien? Con Farrar. Con Daniel Farrar podemos hablar. Ya estaba en la convocatoria de la Sub-15 en el 2019 y ahora está en la convocatoria de los que vienen practicando con la Sub-17. Gonzalo Medina, zaguero de Sol de América. Alfredo Vera, tenemos que hablar con él. Alfredo Vera, que era el técnico de la reserva y era el coordinador de inferiores. Tenemos que llamarle a Alfredo Vera, porque acá van a aparecer jugadores en Copa. Irán apareciendo. Que después lo vamos a ver en primera, si no Dios puede quiere. Gustavito cerrar la puerta ahí. Uno de los compañeros, porque sale Tony, seguro. Selección sub-20. Alfredo, está en sub-20 este chico. Categoría 2004. Así este es. chico. Ahí está. Ayer me pasaron el nombre, Arturo, de un chico que va a jugar en Cerro, que fue convocado recientemente por Bobadilla, que el que lo vio dice que es muy bueno. Yo tengo el teléfono de Alfredo Vera, vos tenés, Gerardo. Acá yo tengo. Vamos a llamarle porque estas son revelaciones, hay que ver, tiene que ir repitiendo y le dar la oportunidad. Así como hay jugadores del interior que pueden participar y pueden sorprender. Recuerda que se pueden afianzar en que esperan las oportunidades. Sí. Y esta Copa América es un torneo de oportunidades. Se hacen ver por los equipos de primera. Totalmente. No pueden jugar y van a jugar y después ya lo tiene en cuenta el técnico. Es una forma de ir moviendo los planteles. Sí. No hay ahí, no hay ahora Alfredo Vera. Momentito. A los chicos además le viene bien porque no hubo competencia el año pasado y estaban muy quietos. Y al aparecer esta posibilidad de armar un equipo alternativo empiezan a tener competencia oficial después de bastante tiempo. Sí, porque más de un año y medio que están esperando para jugar, ya que no hay reservas, sub-20, etcétera, etcétera. Porque por ahora solo entrenamientos. Solo entrenamiento en el selectivo. Sí. Así que una muy buena oportunidad para los equipos que utilicen eso. Perdón, Víctor, estamos entrevistando a Juan Bautista Abuelo ayer. Sí. Qué duro golpe para él, a su equipo, el 3 de febrero, Chacarita. Ayer lo hablamos con él. Sí. La goleada encima. 6-0, sí. Lo propio Guaraní, que anteriormente llegó a la final en la primera edición y el primer campeón. Y ayer... Claro, finalista en ambas. Campeón y vice. Sirve para mover el plantel, justo son jugadores que normalmente no vienen jugando mucho. Encima Guaraní no es que jugó con juveniles, sino era un equipo de nombre fuerte. Marcelito González y Josué fueron los que fallaron el penal, o por lo menos que terminaron desperdiciando jugadores de experiencia. Después tuvieron Valdés Chamorro y otros más. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Señor Arturo, buenas tardes. Alfredo. Buen día, señor Arturo. Sí, no, discúlpame, yo no me comí auricular, tengo un problema interno. Este chico Gonzalo Medina, háblanos de él. Gonzalo Medina creo que ya es una realidad. Seleccionado desde la sub-15, estuvo ya con el cuerpo técnico del profe Gustavo Morinho y ahora con el cuerpo técnico del profe Aldo Bobadilla. De la cantera de Sudamérica desde los 5 años está en la escuela de fútbol. Coincidentemente, cuando yo haré la coordinación, él pasa a hacer divisiones formativas y bueno, ahí está el trabajo que venían haciendo los profes de cada categoría y todo lo que da el cuerpo técnico y staff de ese plantel de la coordinación de formativa que tuvimos en 2018 hasta comienzo de este año. Pero contanos más de él, porque lo tuviste vos, y uno tiene así, ¿sabes qué pasa después? Pasado el tiempo, se afianza el jugador, juega en primera, tiene perspectivas incluso de transferencia, y uno dice, mira, aquella oportunidad hablamos con Alfredo Vera, y esto queda. ¿Cómo lo viste vos? ¿Qué tiene tanto a favor el chico? Contanos. Tiene una personalidad de pocos, con la corta edad que tiene una personalidad de un jugador profesional, se la cree de buena manera. Fue un poco complicado inclusive que Gonzalo llegue a ser un central como lo que vieron ayer. Él venía siendo el goleador, el distinto, el diferente de las escuelas de fútbol,
y nada, cayó en nuestras manos y recuerdo perfectamente que el profe Héctor Vidal Sosa en una reunión de cuerpo técnico me dice que el lugar de Gonzalo era el lateral izquierdo de Central. Y bueno, lo discutimos y llega él a jugar de lateral izquierdo con nosotros y me saca un poco de sonrisa porque fue hubo un pequeño problema ahí. Hubo un pequeño problema ahí porque gente que lo conocía de escuela de fútbol no quería aceptar que el crack de la escuela de fútbol, el 10, el goleador, pasaba a ser defensor. Y bueno, en 2-3 años estamos viendo un jugador a la altura de lo que vieron ayer. Un chico súper responsable, que quiere aprender, escucha mucho, la familia le acompaña muchísimo también, que es muy importante. Y nada, muy contento con él y bueno, con los chicos que están teniendo minutos ahora con Juan Pablo también. César Orrego nos está enviando fotos de él cuando era chiquitito. Acá yo probablemente tenga 11, 12 años. Hay es un chico de buen físico, grandote. Sí, ahora tendrá, yo me animo a decir que tiene un 80 sin problema. Acá estamos viendo fotos de él. Y da la sensación de ser yo no sé si cuando era, da la sensación de ser un chico, a ver, ¿cómo podemos graficarle a este chico? Está sonriente, pulgar arriba, alegre. Esa es la palabra, alegre. Se lo ve al chico así, ¿eh? Sí, es un chico sano que también tiene, te decía lo de la familia, que tiene mucho que ver, que desde la sub-14, sub-15 él ya mostraba ser un jugador diferente, un jugador de primera, por decirlo así. Evidentemente ahora hay que consolidarlo, hay que tenerlo de la mano, tiene que seguir aprendiendo. Ayer, como cualquier debutante, seguramente tuvo su temor, su responsabilidad, o cierta irresponsabilidad también, pero desde chiquitito que lo tuvimos nosotros, fue diferente. Él, ¿qué selección integra ahora, Alfredo? ¿Cómo? ¿Qué selección está integrando hoy? La sub-17, justamente esta semana no fue llamado a la convocatoria de los microciclos porque tengo comunicación directa con el cuerpo técnico del profe Aldo y le había explicado que bueno, que podría que tenga participación en Copa Paraguay y bueno, jugó los 95 minutos ayer. Bueno, queremos hablar con Gonzalo Medina, que está en línea también. Gonzalo, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿qué tal? Gonzalo, estamos hablando con Alfredo Vera, tu profe, ¿sí? Sí. Y nos estás contando pasajes tuyos de dónde comenzaste, 9, 10 y ahora Central. Y tenés en línea a Alfredo, que está hablando muy bien de vos. Y te tenemos también del otro lado, Gonzalo Medina. Y dice Alfredo que sos un chico alegre, un chico despierto, la sonrisa, ¿verdad, Gonzalo? Así mismo, Arturo. Yo empecé a los 4 años en Sudamérica, empecé como delantero y después de a poco fui bajando de los puestos y terminé de Central. Alfredo, ¿lo tenés en línea, Gonzalo? Hola, Gonzalo. Profe, ¿qué tal? Contale qué pasó al señor Arturo cuando te habíamos puesto de lateral izquierdo en la sub-15. ¿Cómo? Contale al señor Arturo qué sensaciones hubo en Sudamérica cuando te pusimos de defensor en la sub-15. Nada, y primero no le gustaba a algunos técnicos porque me querían poner a mí de delantero por mi físico y todo eso. Después pasé de lateral y luego con el profe Héctor Sosa y el profe Colo terminé jugando de Central. ¿Y ahora cómo estás? Ahora todo bien, ya me estoy bien al puesto y me gusta jugar ahí de Central. Bueno, por eso te digo, tenés importante el cambio de jóvenes, así, Alfredo, ¿verdad? Sí, como te decía, pero él de alguna otra forma rápido asimiló, se lo explicó. Yo recuerdo, tuve una linda charla con él para mostrarle, mira la estatura que tiene, central por izquierda. En nuestro fútbol escasea muchísimo eso y bueno, ojalá que este sea el primer paso de lo que él pueda dar a Sudamérica y al fútbol paraguayo. Ahora hay que preguntarle, y vos, Alfredo, le preguntaste porque
también la actitud, hasta me parece paternal, tiene que ser de los que enseñan para que el chico comprenda. ¿Vos, Gonzalo, hay cosas que te ponías medio nerviosito de entrada o no cuando te dijeron cambiar, andate en defensa? ¿Cómo fue? No, la verdad que entendí muy rápido porque era lo que el profe necesitaba. Entonces él me explicó y atendía lo que él me explicaba y rápidamente entendí y me adapté a su juego. Está muy bien. Alfredo, ¿cómo lo ves? Ya lo tenés ahí, ahora en línea en duplex. Estamos hablando de un chico de un gran futuro. Preguntarte, Gonzalo, el tema de la selección nacional, ¿cómo andás? Todo bien, estamos jugando ahí, estamos practicando con el profe Aldo y creo que va todo encaminando bien para el sudamericano que ya falta poco. ¿Y bueno, y tus compañeros bien? Todo bien, todo bien. Bueno, perdón, tengo que vacar, se me salió. Bueno, ¿qué más decimos, Alfredo, con relación a él? No, que tiene mucho que ver el trabajo que él lo viene haciendo, aparte de lo que viene trabajando con nosotros también es muy importante el trabajo invisible, el entrenamiento invisible, la familia que la acompaña, que me consta que la mamá, el papá, la familia está muy pendiente a él en todo momento, le lleva al entrenamiento, le esperan ahí fuera del club hasta que termine el entrenamiento y él suba de vuelta al auto. Son pequeños condimentos que hacen que el resultado hayan visto ayer ustedes. Y tiene mucho que ver también con lo que se trabaja sin mucho ruido, con mucho sacrificio y tiene mucho de mérito lo del cuerpo técnico del profesor Juan Pablo Cumpido, que se haya animado a poner por más Copa Paraguay, por más manejo del torneo que es así, de repente un poco diferente de un club con otro o de un equipo con otro. Tiene mucho que ver el cuerpo técnico del plantel principal para que se pueda ver estos productos. Está bien, y preguntarle a Oscar. El producto tiene que estar en la vitrina. Está bien, preguntarle a Alfredo, que sos el técnico, Gonzalo el jugador y Oscar cargado con Alan de la edición formativa. Oscar, buen día. Ya Gonzalo Medina salió de la formativa, va ahora a otra categoría, Oscar. Entiendo que ese es un poco el modo en que se está trabajando ahora, Arturo, y lo estoy escuchando al profe también. Y de una grada más, un peldaño más. También el propio profesor Vera ha dado un nuevo paso también en su trabajo de coordinador. Ahora está ya pegado al plantel de primera y es un enlace perfecto que conoce los antecedentes de los chicos que están llegando ahora. Y comentábamos esto porque nosotros hemos embarcado con el profesor Farrar también en seguir esta misma línea y tener muy próximamente, como ya se vio, de nuevo 8 o 10 jugadores listos para poder poner a disposición de los profesionales de primera. Así es que felicitaciones a Alfredo por su trabajo, a Gonzalo por su dedicatoria y ayer vi a un sorprendente Flores. Yo no medía su velocidad impresionante, el chico al volante por derecha. Bueno, Alfredo, escuchaste. Bueno, gracias, Oscar, por tu presencia también en este... Adiós, gracias. En este tema de lo que tiene que ver, Alfredo decía, Oscar, con Farrar en las distintas categorías con Gonzalo. Sí, lo que nosotros venimos haciendo ahora con Gonzalo, él ya arrancó el año pasado en un selectivo, ese selectivo ya fue considerado con el plantel principal, ya estuvo cuando estábamos con el profe Eder también ya estuvo ya con el plantel principal y bueno, ahora cuando se suma el cuerpo técnico de Juan Pablo, el único chico que queda de ese selectivo fue Gonzalo y bueno, y faltó muy poco para que Juan Pablo se anime a ponerlo y ayer ya lo vieron. Bueno, Gonzalo, un saludo, fuerza, Gonzalo. Gracias por tu tiempo, Gonzalo. También sos un chico de futuro, ya lo está diciendo Alfredo, ya lo dijo Oscar en la revisión formativa de Sol y Farrar, que tiene todo ese trabajo de coordinación. Chao, Gonzalo, gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo, muchas gracias, un saludo. Gracias. Y Flores, hay otro jugador entonces para Alfredo. ¿Quién es? Matías Flores, volante por derecha, categoría 2003. ¿Y Matías Flores, Alfredo? Matías Flores apareció ayer y todos estábamos muy ansiosos de que uno de los 4 que participaron tengan también un momento en el marcador. Él es el que gana la raya derecha y cruza y llega al gol en contra del 3. No sé si tenés la jugada. Un picante volante por derecha con mucho despliegue físico, una velocidad
única, y esperemos seguir creciendo en la formación integral para esos chicos, ¿verdad? Porque es muy diferente la formación y a la hora de estar en primera división es otro el roce, es otro la fuerza, y bueno, a partir de ahora estos chicos seguramente tratar de meterle un poquito más a gasolina ya. Bueno, Alfredo, un saludo al aire, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya hablamos con Gonzalo, luego haremos con Flores. Oscar también estuvo en tiene un videato, especialmente con relación a la formativa en Sol. Chao, Alfredo, gracias por tu tiempo. Buenas tardes, saludos a la mesa de la audiencia. Gracias, Alfredo Vela, que llegó a dirigir en primera. Sí, él dirigió partidos en primera, sí. Hay una situación similar a la de Gonzalo. Marcelo Báez, que ya tiene su recorrido largo en primera. Él era goleador en las inferiores de Olimpia. Marcelo Báez termina siendo lateral izquierdo cuando llega a primera división, después va transferido, tiene un montón de clubes en su haber, actualmente en River, y él era goleador en todas las categorías, llegó a la reserva de Olimpia, fue goleador, sin embargo cuando llegó a primera retrocedió en la cancha, como ocurre en el caso de Gonzalo también. Bueno, así el panorama de la Copa Paraguay, que despierta nuevos jugadores. Y sí, que no es la casualidad lo de Cristóbal Colón de Ñemby. No, totalmente. Repitió la historia de hace 2 años, eliminando en este caso a Guaraní. Tanto se le discutió que el penal que no era. Que no fue penal. ¿Por qué no fue penal? Le pegó acá en la zona del interventor. No, ustedes quieren desacreditarle, desmerecerle a Cristóbal Colón. No, nadie le desmerece. Ahí donde el periodismo se equivoca. No desacreditar, no, pero tampoco tapar lo que... ¿Y qué es lo que tanto está mal? Pero si se equivocan con VAR, imagínate. El árbitro Sergio Melgarejo ayer. Sí, no me diga que Sergio se equivocó. Sergio Melgarejo. Cobró mal el penal. Sergio Melgarejo. La Agrícola Serie Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 53, 77, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay es Yopuchupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. A prepararse que llega el día Pechugón los domingos 8 y 29 de agosto. Por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería roticería habitual, podrás llevarte un bolso térmico de regalo. Pechugón deliciosamente natural. Ferro Par S.A. con garantía de calidad y en todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Par S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram, Ferro Par S.A. 39 años construyendo contigo. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Mega descuentos en Punto Farma. Este viernes 30 y sábado 31 de julio tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además, no te olvides de toda la variedad que puedes encontrar para tus obsequios por el Día de la Amistad. Te esperamos en cualquiera de nuestros 370 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa, ingresando a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Bar Leo, 56 años elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casi O'Higgins y en el local del Centro Colón 462 Casi Oliva de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Bar Leo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga, el tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Para ir cambiando de tema, no de Copa Paraguay, porque me voy a Cristóbal Colón. Firmó Carlos, tiene que firmar hoy Carlos Rolón. Carlos Rolón, para hablar con Carlos Rolón o con el doctor José Montero. Si su pase sigue perteneciendo o se desligó de Olimpia, porque puede tener una licencia, por entonces le evita el costo a Olimpia. Si es que sigue siendo jugador de Olimpia, no sabemos. Me dirán cómo vaya a préstamo Cerro, pero esa puede ser una solución. O el mismo caso de Rojas, se tiene que desligar. Estaba en proceso de desligarse para ir a Cerro. Eso es lo que estaba diciendo que era lo que le estaba informando, que lo que tiene que hacer
Rolón, es la rescisión primero. Sí, por la cantidad de tiempo que va a estar en Cerro es rescisión, porque 1 año y medio va a firmar para Cerro. Entonces, no, ya sé, pero ¿cómo se fue para hablar? Si se quiere referir a ello o no, lo doctor José Montero. ¿Fue de Olimpia entonces? Sí, sí. ¿Y si es referido internacionalmente, cuánto le corresponde a Olimpia? Entiendo que nada, porque al rescindir el contrato ya... sabes? ¿Y si forma parte de un arreglo entre ellos? Así como pasó con el jugador de Nacional. ¿Cómo sabemos si no hay un documento que diga sí, no hay ningún problema? Que vaya a Cerro, pero si de Cerro es transferido, Olimpia tiene que recibir este dinero. No se descarta esa posibilidad hasta que consultemos. Porque así mismo. Era bueno, pase, sí, no hay problema que se vaya. Pero eso sí va a préstamo. ¿Y cómo se fue Lucena a Cerro? No, Lucena es de Cerro y 50% de los derechos económicos es de Libertad. Y lo que yo hablo de derechos federativos también de Olimpia. Pero terminó el contrato con Libertad. Sí. Y lo mismo recién, hace una semana pasada, lo de Ricardo Garay. Él ya no tiene contrato con Nacional, pero para ir a Rosario Central se acordó que en caso de una transferencia, Nacional reciba un porcentaje. Está muy de moda eso, no hay problema luego el porcentaje. Ahora te dicen andate, pero dame el porcentaje. Esto no deja de hacer una consulta, no es una afirmación de mi parte. Yo por lo menos desconozco cómo y de qué manera se hizo eso. Me dirán, va a firmar por Cerro, no hay problema, que firme por Cerro. Pero, ¿y nosotros qué después decía Olimpia? Le damos la libertad, que arregle todo con Cerro, ni firmar un documento que no te demos plata, que Cerro Porteño absorbe la deuda, porque nuestro jugador, puede decir Olimpia, y si vamos a andar extendiendo, no podemos andar. Está el doctor José Montero, a ver si nos puede explicar. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Hola, Arturo, buen día, ¿cómo estamos? Doctor José Montero, ¿cómo está, doctor? Bien, tranquilo. ¿Vos? Bien, doctor, bien. Trato, doctor. Doctor, ¿cómo es el caso de Carlos Rolón? ¿Es jugador de Cerro ya? Arturo, no estoy yo manejando ese tema puntual. Nosotros tenemos el abogado de Derecho Deportivo e interno del club, que es el doctor Rafael Benítez, y el tema de pases de jugadores, en caso que haya algo como eso, lo maneja directamente. Solamente si hay algún tipo de inconveniente o algo que tenga que ver con alguna complicación, ya llega a nuestro radar. Si no, ya es un tema más de procedimiento interno del club. Bueno, entonces en lo tuyo, independientemente al pase, te pregunto, ¿está liberado de Olimpia? ¿Hubo acuerdo con él? Te mentiría, Arturo, no tengo la información precisa en este momento. Entonces, ¿con quién tenemos que hablar, doctor? No tengo las mejores referencias, pero no tengo precisión de eso en este momento. ¿Con quién tenemos que hablar? Y directamente ya sería con presidente o alguien del departamento de fútbol. Ajá. Y bueno, ¿qué le podemos preguntar al doctor? Aprovechando, doctor, sobre otro tema, lo que hablábamos la semana pasada de la posibilidad de público para el partido ante Flamengo. ¿Se avanzó en algo, algún contacto más cercano con gente del ministerio? ¿Cómo está ese tema? Estamos trabajando para no perjudicar los intentos y los trabajos. No queremos adelantar mucho, pero se está haciendo una intensa gestión para que eso salga. Pero hay esperanza, por así decirlo. ¿Están convencidos de que puede habilitarse eso para el partido ante Flamengo? Nosotros no vemos fundamentos para que así no sea, ¿verdad? O sea, en este momento tenemos creo que más de 300.000 personas con doble dosis, más otras tantas que hemos viajado para la dosis simple. Yo creo que en base a esos números, con que el 10% de esa gente o el 5% tenga interés de asistir, se va a llenar hasta el tipo del 50% previsto en la normativa, el protocolo habilitado por Conmebol. Así que estamos muy expectantes. Creemos que Paraguay puede dar un ejemplo de hacer bien las cosas, trabajando con tiempo, con previsión y tomando todas las medidas. Doctor, para el clásico donde Olimpia va a ser local, ¿va a haber algún pedido especial en cuanto a la asistencia de público? Y vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Nosotros tenemos este fin de semana un partido que tenemos en Paraguay contra Guaireña habilitado, que la gente que tiene 2 dosis y 15 días más, de acuerdo al protocolo del Ministerio de Salud, con APF se pueda ir. Luego tenemos el partido importantísimo, el cuarto de final de Copa Libertadores con Flamengo, que esperemos que pueda lograr. Y bueno, luego de eso viene el clásico. Creemos que por decantación, si se va a dar lo primero, hay más chances de que se dé lo segundo, ¿verdad? De tener también un clásico con algo de público, ¿verdad?
Doctor, lo último, volviendo a la respuesta anterior, porque decía lo del 50%, quiere decir que la propuesta Olimpia lo que está intentando directamente con el ministerio es habilitar la mitad de la capacidad del estadio para jugar ante Flamengo. Nosotros vamos a pedir lo que está previsto en el protocolo de la Conmebol, que es algo cabe destacar muy bien trabajado, es muy claro, se nota que hay un trabajo técnico, médico muy interesante de poder hacer esto realmente con todas las medidas, y la recomendación del protocolo es de hasta 50, y nosotros obviamente pediremos eso, luego veremos cómo termina la cosa, pero nosotros creemos que se puede hacer perfectamente cumpliendo con todo lo allí previsto, ¿verdad? Doctor José Montero, le agradecemos mucho como siempre por este contacto. Un gusto, un abrazo, cuídense. Igualmente, así pasaba el doctor Montero, delegado y asesor jurídico del Club Olimpia. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. En Asunción, Mariano Recalonso, Ñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita, Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la Botidiel para totunadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, apostar y gana, apostar sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemyflores.com. Regala amor, regala Avemyflores. En Tupí los amigos se duplican nuestras alegrías. Por eso hasta hoy vas a encontrar la más amplia variedad de combos para lucirte con tus amigos. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se den a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Hoy prosigue la Copa Paraguay, 2 partidos en Juan León Mallorquín, allí en Carendé. El Deportivo Recoleta va hasta allí para jugar con el puntero de la intermedia, el General Caballero de Juan León Mallorquín. A las 3 arranca con arbitraje de Edgar Barrios. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En el mes de la amistad pensamos en tu futuro y te presentamos la promo Tu Caja Amiga. Afíliate este mes y puedes ser acreedor de uno de los 2 vales para ir a festejar con tus amigos. Para más información visítenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como @Caja Mutual. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria, 218-4000. Mismo escenario para el juego que arranca a las 15. Hasta allí va Olimpia, hasta Juan León Mallorquín para jugar contra el Deportivo Primavera. Equipo que compite en el Nacional B, arrancó su competencia el fin de semana empatando con Liberación 1-1. Hasta allí va el Decano, a las 15 el compromiso arbitraje de Derlis Benítez. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 270.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Variedad, precios insuperables y calidad de siempre comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrarás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. El día de mañana será el turno de Cerro Porteño. En Villa Hayes el compromiso ante el Benjamín Acebal, equipo que milita en la última categoría de nuestro fútbol, está en la segunda colocación en dicho certamen. A las 15, Cerro Porteño ante Benjamín Acebal en Villa Hayes, arbitraje de César Rolón. Recuperar cápsulas blandas con ginseng y vitamina. Combate el cansancio físico y mental. Recuperar el plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales. Recuperar de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. Y se cierra la primera semana de esta nueva edición de la Copa Paraguay con el Atlético Trébol de Loma Plata jugando ante el Fernando de la Mora, equipo de la categoría intermedia. Será también en el Estadio Isidro Rosellón, allí en Villa Hayes, el día jueves a las 17:30. Arbitraje de Víctor Ruiz para ese partido que, repito, pondrá punto final a la primera semana de esta tercera edición de la Copa Paraguay. Descargando la app de Asismed puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed toda la vida. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnologías Power Frame para mayor duración, es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta en las mejores casas de acumuladores del país. Recordando que el día de ayer, en el inicio de la competencia, Cristóbal Colón de Ñembú, lo que decíamos con los compañeros, se eliminó a través de la tanda de penales a Guaraní. Después del 1-1 en los 90, Cristóbal Colón
logró superar al legendario Colón, que en el 2019 había eliminado en tercera fase, también a través de la tanda de los penales, a Olimpia. Esta vez eliminó a Guaraní, que había sido campeón de la primera edición, vicecampeón de la segunda y ahora en primera fase queda eliminado a manos del conjunto de Ñemby. Tokio hace especial cada lugar de tu hogar con un electrodoméstico perfecto y perfecto para cada uno de sus espacios. Somos Tokio, mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza Irigio. Llama, pedí, comer Albertín a los 377070 Albertín. Tu billetera personal está en todos los comercios del país. Gracias a la alianza con Banco Itaú, ahora puedes pagar en más de 30.000 comercios mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. En otro compromiso que se disputó en la jornada de ayer, también en cancha del Sportivo Luqueño, fue goleada de Soldamérica. Allí escuchábamos a uno de los protagonistas, el juvenil Gonzalo Medina. En la programación ganó Sol 6-0 al 3 de febrero de la Chacarita. Con esto el conjunto danzarín avanza a la siguiente fase. Esto tiene que ver con el inicio, esta primera semana de competencia en la Copa Paraguay. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Es así que Lactolanda ha tenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo, como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. En Catedral somos fan de las amistades verdaderas e incondicionales, de esas que aguantan hasta una pandemia. Por eso hasta el 30 de julio festejamos la amistad con descuentos exclusivos en productos para obsequiar a nuestros amigos. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Hay cambio de horario para el inicio de la categoría intermedia en su fecha 21. El partido que abre esta jornada entre Resistencia y Santa Anita el próximo viernes 30 será a las 15. Finalmente, en cancha de Resistencia, allí en el Vasco, en el Tomás Vega en Correa. Atención con esto entonces, cambio de horario en el primer partido, el que abre la fecha 21 de la intermedia, el viernes Resistencia ante Santa Anita, que tiene técnico interino Roberto Cano, el ex zaguero central justamente de la institución, que estuvo trabajando en categoría reserva y como asistente de Luis Fernando Escobar. Es el técnico de Santa Anita que ante Resistencia juega el viernes a las 15 en la Chacarita, fecha 21 de la intermedia. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos, solo sale nadie, ponérsela y no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía del grupo Generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Estamos en comunicación con Hugo Petas, representante de Brian Montenegro, que deja Ecuador para ir al fútbol brasileño. Hugo, ¿cómo te va? Fabián te saluda, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Fabián. ¿Cómo están todos ustedes? Bien, Hugo. Apareció Goianiense con el deseo de llevar a Brian Montenegro al fútbol brasileño. Eso está hecho, está concretado. Va a préstamo del Olimpia, en este caso ahora, su ficha al Goianiense. Hugo, contanos. Sí, correcto, es así. Estaría viajando seguro en el transcurso de esta semana o este fin de semana, ¿no? Para incorporarse a su nuevo club, ¿no? Al Goianiense. Uh-huh. ¿Él tenía vínculo con el Independiente del Valle hasta cuándo? Hasta junio hasta diciembre de este año, ¿no? Del 2021. ¿Y el acuerdo de salida se dio? Uh-huh. Te decía, el acuerdo de la salida se dio ya todo de manera oficial, se firmaron los papeles con la gente de Ecuador. Y estamos en eso, en este momento estamos rescindiendo con Independiente del Valle y bueno, en base a eso ya organizando el viaje y todo lo que corresponde, ¿no? Uh-huh. Es un préstamo, hay un porcentaje que compra el goianiense. ¿Cómo se da la transferencia al equipo brasileño? Hugo, contanos los detalles. Y bueno, sería un año a préstamo, ¿no? Sería hasta junio del año que viene y con una opción de compra, ¿no? Hay una opción de compra. Sí, correcto. ¿Que es obligatoria o no? Y no es obligatoria, pero ellos están con intenciones de adquirirlo, ¿no? Dependen de algunos detalles también, ¿no? Uh-huh. ¿La totalidad del pase sigue siendo de Olimpia? Sí, correcto. Hasta diciembre del 2022. Uh-huh. Recién de hoy se hace la firma hoy en Ecuador. ¿Y cuándo estaría viajando a Brasil, Hugo? Y estaría viajando el viernes o el domingo, ¿no? Se tiene que presentar el primero o el 2 de agosto, ¿no? ¿Cómo cataloga su paso por el fútbol ecuatoriano? Muy bien, la verdad que
que le sirvió muchísimo para poder encontrarse él mismo y bueno, para agarrar esa confianza de nuevo y bueno, yo creo que le sirvió mucho y vemos ahora el resultado, ¿no? Que una de las mejores ligas de Sudamérica ya quiere contar con él y bueno, un gran desafío para él también para irse a un fútbol más competitivo, ¿no? Hugo, gracias por este tiempo y que sea lo mejor. Dale, a ustedes un abrazo, a la orden. Adiós. Hugo Peta, representante de Brian Montenegro, está firmando su rescisión de Independiente del Valle, va a préstamo ahora al goianiense, cedido por Olimpia. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Menos contactos, más premios. Con las tarjetas Visa Contactless del BNF puedes ganarte notebooks, smartphone y carritos de supermercados por compras a partir de 20.000 guaraníes. Ya participás. Banco Nacional de Fomento. ¿Al goianense quién está? ¿Quién estuvo Y ahí? últimamente estuvo sobre la mesa para nosotros porque jugó ante Libertad. Jan, el arquero de Cerro, por ejemplo, llegó a jugar en Goianiense el año pasado, antes de venir a Cerro. A préstamo de Sao Paulo estuvo en Atlético Goianiense. Hubo un interés a principio de año por Adrián Martínez. Adrián Martínez, tenés razón. Adrián Martínez. Por eso sonó mucho Goianiense. ¿Goianiense qué? Terminó en mitad de tabla el año para pasado. fútbol brasileño. Y es un equipo que ascendió hace 3-4 años Es y de media ahí tabla se para estabilizó. abajo. Pero clasificó a Sudamericana, por El ejemplo. jugador decidió ir al fútbol brasileño y no quedarse en Independiente del Valle, ¿verdad? Independiente del Valle, sí. Se le va bien. Uno de los clubes más de mayor peso hoy día en Ecuador. Sí, Por con eso digo, proyección a importante. veces uno hace un cambio y dice, La bueno, ¿por qué me importancia voy? de la liga creería que tiene que ver aquí. Lo que es el La cuestión Brasileirao, económica para el jugador claro, también, el mayor claro, vidriera, Pero con mira el que le respeto da del bien, Independiente del Valle, ¿verdad? Goles, haciendo goles Que importantes. es un club importante Independiente del Valle, no así la liga, a diferencia que Goianiense no es un club importante, pero sí la liga. Está octavo, Está octavo, el sí. brasileño, en zona de Copa Y lo que dijo Sudamericana de Peta es vuelta. que tiene las ganas el equipo brasileño de comprarle el pase más adelante. Ah, Entonces por ahí pasa también el pasa tema. la digamos conveniencia para Olimpia. Están los contratos, Una negociación están los futura. contratos donde te obligan a comprar el pase también. Por eso le preguntaba y me dijo, no hay una obligación, pero hay un deseo del club de comprarlo más adelante. Bueno, y no hay caso con Carlos Rolón, su caso. No. ¿Y quién es el abogado del Olimpia que maneja eso? Benítez dijo. No, para preguntarle, le preguntamos Gustavito al aire a José Montero. ¿Y quién es? Para hablar. Tomaron, apúntenlo mis compañeros. ¿Saben quién es? ¿Qué nombre tiene? Yo escuché Gaspar Benítez. Sí, Gaspar Benítez. Doctor Está, Gaspar yo escuché la Benítez. parte Y de después Benítez. cuando se le repreguntó al doctor, dijo que más bien hay que hablar con gente del departamento de fútbol o Con el presidente directamente. Porque no está al tanto, a él solamente le llegan las situaciones de conflicto, cosa que acá no sucede porque se nota que estaban negociando directamente antes de llegar a Va un a haber un problema. acuerdo de partes. Bueno, Así pero es. es secundario, me dirán o no el tema del porcentaje. El hecho que va a jugar en Cerro. Sí, el Sí, hecho principal sí, es que va a sí. jugar en Cerro. Y que Cerro lo necesita un jugador de esta Y que característica. hace rato lo estaba observando Cerro, porque de Rolón hablamos en su momento, después como que se enfrió la cuestión cuando arrancó el campeonato, hablamos incluso de que lo conoce muy bien Francisco Chiquiarse, y está esta posibilidad que ahora ¿Y sí Carlos nos concreta. Rolón dónde comenzó a jugar? En Olimpia, En las Olimpia. inferiores. Sí. Después fue al fútbol chileno, Sí. después regresó a Paraguay. Tuvo un paso por Luqueño, Él se lesiona Guaraní. y va Su al mejor fútbol momento chileno. fue en Guaraní, ¿verdad? Para mí ahí yo lo vi en su mejor versión. Guaraní, Sportivo Luqueño jugó bien Luqueño, también. su mejor versión, esta última le costó la vuelta. Llegó a jugar de lateral, Sí, y volvió a con Guaraní. Garnero. No era lo mismo, pero venía de una pausa importante, eso sí. Con Garnero jugó de lateral. Sí, pero en Olimpia nunca se afianzó como en algún momento Ni parecía con Garnero. que iba a ocurrir eso, porque cuando iba a empezar a tener continuidad, o se lesionaba o tenía algún inconveniente, iba a préstamo, volvía, pero nunca tuvo esa continuidad como zaguero titular de Olimpia, como en algún momento parecía se iba a dar. No se estabilizó. No, No. le costó bastante. Igual es una buena opción en este momento porque Cerro, Sí. aparte de la dupla Patiño-Duarte, tiene que recurrir a juveniles cuando no están a disposición. Tiene el Valle Adorno. Tiene buen juego aéreo y Ya hace tiene goles también. experiencia. A lo que dice Víctor, que no por los juveniles, por los chicos, pero la experiencia te da otra cosa. Una especie de Marcos Cáceres. Porque puede jugar de central o puede jugar de lateral. Lo Le hizo puede bien, dar sector una mano derecho. tranquilamente de la Ahora, la oportunidad que va a tener en Cerro, y él debe ser consciente de eso, es que en Cerro es como decirle, bueno, si acá fuiste discontinuo y en Cerro podés tener continuidad. Perdón por ser repetitivo en el concepto. Sí. Sí.
Hay que ver con quién va a ser la zona central. De si hecho, es que fuese. hasta él lo puede tomar de esa manera. Y lo que digo, suena fuerte la palabra revancha, pero mostrar de que sí puede. Una revancha para él. Pero se va alguien de Cerro, porque la dupla es... parte como suplente uno. Claro, Patiño Duarte creo que es inamovible ahí en Cerro. De entrada, se puede ganar el lugar. Pero tiene menos... ¿cómo podemos decir? Menos posibilidades en Olimpia, o tenía menos posibilidades en Olimpia con más gente por delante. Que lo que seguramente tendrá en Cerro. Porque acuérdate que Cerro tiene 90 minutos más y no sabes si más en Copa Libertadores. El martes tiene 90 minutos. Sí, eso sí. Pero tiene 90 minutos donde tiene que levantar un 2-0. Tampoco va a tener doble competencia. Y jugar en Copa Paraguay para Carlos Rolón no va a ser lo mismo. Pero yo no creo que Carlos Rolón piense, si me voy a Cerro, voy a ser suplente. Yo creo que la competencia es sana. Pero además es una... No, en mi punto de vista, yo no estoy... buscando titularidad, yo técnico, si yo sé que me voy a Cerro, para ser suplente no me voy a ir. Pero además es una buena posibilidad, se te presenta Cerro y podés va llegar a pelear, podés llegar ahora a ser suplente, pero proyectás para el año que viene. Ahora puede parte en desventaja. Pero ojo que Cerro puede cambiar y jugar con línea de 3 también, Víctor. Está bien, Ricardo, son los titulares, efectivamente hay ofertas por Duarte, se podrá decir, bueno, Minaya, hay ofertas por Duarte porque no tenemos un reemplazante. Por eso digo, proyectando el año que viene, sumar a un jugador que ya se adapte, que ya conozca la idea de Chiqui, y quien dice el año que viene, por alguna venta, alguna situación, arranque de titular, o en los próximos meses. Que hoy sus dos principales centrales juveniles están siempre allí en la vidriera, una posibilidad de salida, ¿verdad? Que se puede dar ahora como a fin de año. Lo que Gerardo tiene que preguntarle a que le dio el informe ayer a la noche, si ya firmó o no firmó. A lo mejor estamos hablando que tiene que firmar, a lo mejor ya firmó. O se lo le va a poner en las redes sociales. No, porque tenía que rescindir hoy con Olimpia. Sí, eso estamos diciendo. Por eso queríamos hablar con el abogado. La rescisión primero. Sí. Rescindir significa ya terminó. Opa. Se desliga. Pero generalmente sube cuando se da la firma y sube a redes sociales. Hasta ahora no se dio anuncio oficial por lo menos. Bueno, y tenemos que separarse, que sea sobrino o chiquearse con lo profesional. Claro, una cosa diferente. No tiene nada que ver. No, pero digo que... Lo conoce futbolísticamente, yo creo que esa es la... No, pero también tiene un parentejo con Chiqui, dicho sabes. Sí. Eso no es lo que queremos, si no tiene nada que ver lo profesional con lo otro. Pero yo te puedo asegurar que con Chiqui, independientemente al tema familiar, puede estar mejor cuidado, mejor protegido. Estamos hablando de que busca un revanchismo en el buen sentido de la palabra. Si se desligó de Olimpia, va a enfrentar a Olimpia, si le toca. Sí. Hay muchas cosas acá. Donde acá no te dieron y acá me dieron. Claro. ¿Cuántos casos hay de jugadores que triunfaron en otra parte? Sí, por eso cuando tuvo continuidad en Guaraní le fue bien. Y en Olimpia fue eso lo que no encontró. Jugaba un partido bien, el siguiente desaparecía. Y es muy difícil incluso para la propia confianza del jugador estar de esa manera en el ida y vuelta. Cuando fue a Guaraní fue titular. Recuerdo una muy buena campaña y al tener continuidad se hizo jugador importante. Bueno, es el caso de Chiqui, de Carlos Rolón. Va a ser lo último en Cerro para incorporado, que mañana, el pasado mañana se cierra el libro de pases. Lo último, con eso se cierra. Completaría el plantel, después ya... Y queda un interrogante, Pablo Ceballos va a seguir en River. ¿Por qué no sale de River? Gustavito, vos sos su representante, eso. No, vos sos su representante. Bueno, pero vos sos su representante. No es una cuestión económica de Pablo Ceballos. Vamos a hablar con él. Claro, la oferta, dice alguien lo busca, que está en contacto. Al no tener ofertas... Claro, ¿para qué moverse de un lugar donde está cobrando? Tiene uno de los mejores... Claro, pero no va a jugar. Salvo que ocurra alguna situación de necesidad extrema, da toda la sensación del mundo que difícilmente juegue. Fíjate que hasta Beltrán, que llegó hace poco, fue a la banca el último fin de semana y no ingresó. O sea, tiene con qué cubrir adelante Chito Ayala. El problema es con Celso Ayala o es con la directiva. Todo da que es con Celso Ayala. Sí. Entonces muchos jugadores esperan el mal del técnico. Yo no digo que sea el caso de Pablo Ceballos. Tiró un tuit porque una persona le ponía en las redes sociales, ¿por qué no salís de River si no vas a jugar? Y él decía, yo tengo que cumplir por respeto al verdadero jefe que me paga. Espera, eso ya es el hecho. Espera un ratito. No, pero... que vos me diste, el doctor que está con el doctor que firmó, Gerardo, es nuestro, veo. Ahí te escribí. Y es nuestro el abogado. Y consultar si es él. Y lógico, me parece lo más normal del mundo, para tener la información de primera mano, si él o no es él. Claro. ¿Vos me entendés? Sí, ¿Vos me entendés? ¿Vos me entendés? Claro. Si él, ya tenemos la información. Contigo, Luis.
Barcos y Rodados te trae una promo para conservar la amistad este viernes por cargas a partir de 50.000 guaraníes. Te llevas una funda conservadora gratis para regalarle a tu amigo. Aprovecha esta promo en las estaciones adheridas. Conserva tu amistad con el regalo especial de Barcos y Rodados. Si tienes abrigos que ya no usas, llévalos a Casa Paraná. Llevando tus abrigos y prendas para donar, vas a tener 20% de descuento en la sección de ropas. Todos los abrigos y prendas serán donadas a la Fundación Santuario de Niños. Casa Paraná. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí. Urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria ICA. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacteriquil líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar en frascos de 500 cc. Con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacteriquil con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Sauce Materiales de Construcción. Contamos con arena, ladrillos, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores y alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Seguimos en Facebook e Instagram como Sauce Materiales de Construcción y Sauce Materiales. ¿Cómo te va, Pablo? Hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo andás, Pablo Ceballos? Y bien, tranquilo. Pablo, el libro de pases se cierra el viernes. Sí, tengo entendido que sí. Así mismo. ¿Qué pensás vos? Y te lo digo con total respeto porque nos conocemos sin entrar en Teleshow. Con el debido respeto también de Teleshow, para no andar con ese tipo de rasgo. ¿Vos te vas de River o te quedás en River? ¿O qué es lo que vos considerás más conveniente hoy en tu carrera profesional, que es muy buena, dicho sea de paso? Vamos a recuperar la señal, por favor, con Pablo Ceballos. Vamos a recuperar. Erimark presenta la línea para lavado y encerado Hybrid Solution de Turtle Wax, una fórmula exclusiva que se desliza sobre tu vehículo para formar un caparazón resistente de protección hidrofóbica. Encontrá toda la línea en Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! En Grupo EPEN estamos aniversario y son 30 años, están al cuidado de la salud de Paraguay, con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar y medicina estética. Grupo EPEN, me haces bien. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Gerard, uno antes y otro después, y chao Rizaca. Ahora Electroban y Odontos sonríen juntos. Comprando en Electroban accedes a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Visita nuestras sucursales o llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Bueno, se cortó, está Pablo. Pablo. Sí, Arturo, ¿qué tal? No, volviendo a tu pregunta, como te había dicho, yo tengo contrato con River hasta diciembre del 2022. Cuando había finalizado la apertura, le había preguntado al presidente si qué intenciones tenía, justamente por lo que había pasado también una vez culminada la apertura, que bueno, fue de público conocimiento lo que había pasado con el entrenador. Y bueno, él me había manifestado de que tenía todas las intenciones de que yo siga, por eso continúo en el club, independientemente a que hoy no esté siendo considerado, aunque no esté de acuerdo por la forma en cómo me siento, en cómo entreno, en cómo estoy, respeto las decisiones que toman. Obviamente él es el entrenador y bueno, yo soy jugador de fútbol y al fin de cuentas somos empleados del club, cada quien
trata de hacer lo más conveniente, obviamente, en beneficio de la institución, por la confianza que obviamente nos brinda siempre el presidente, que es el jefe dentro del club, y bueno, son decisiones que hay que respetar. Creo yo que cada quien tiene su forma de pensar, su forma de ver esto, y nada más. Como te digo, si yo continúo en el club fue porque el presidente me había solicitado eso, y también para tratar obviamente de ayudarnos entre todos en que River pueda permanecer en primera división. Pablo, la situación y te repito, toda entrevista merece la seriedad de preguntas, en este mi caso, no quiero caer en el chismerío, no voy a ir por ahí. ¿Cómo es tu relación con Chito? Cuando le preguntamos a Chito, y que no me deje mentir, Chito ni los compañeros, paso, dijo Chito Ayala, sí. Paso, no quiso abordar el tema. Si yo te pregunto, ¿vos tenés comunicación con Chito Ayala? ¿Me vas a responder paso o vas a agregar otras cosas? Cero. Cero, digo, comunicación cero. Bueno, y el paso. Saludo general y hasta ahí. Bueno, muy bien. Jugadores, cuerpo técnico y hasta ahí. Si Chito Ayala dice paso, ¿qué va a pasar con Pablo Ceballos? No, Arturo, no. ¿Cómo se dice en póker? Paso. Escuchaste, y vos decís, yo te vuelvo a preguntar otra vez, Pablo, ¿y cómo están tus relaciones con Chito Ayala? En cuanto a relación, no sé. Bueno, pero contacto, dijiste cero. Con él. Dijiste cero. Sí, cero. O sea, cero en el sentido de que no tengo diálogo alguno con él dentro del club. Saludo general con todos. Buen día, buenas tardes, hasta luego y ya. Ahora vamos a la práctica. Como deba de ser en algunos casos. Ahora vamos a las prácticas de River, ¿sí? Sí. Vos, hombre de fútbol, con brillante trayectoria, con lo que sos, te imaginás lo que pasa. Si él dice paso y vos decís cero, no jugás, no sos convocado, te preguntás, ¿qué pasa? No, yo no me pregunto qué pasa. No, vos te vas a preguntar. Vos sí que sabés muy bien lo que pasa. Claro. Y bueno, y si sabés muy bien lo que pasa, ¿esto seguirá pasando? Y bueno, yo tengo que respetar, pero ¿qué le voy a hacer? Tengo contrato con el club, tengo que seguir entrenando con el mismo profesionalismo de siempre, del cual siempre me caracterizó, tratar de estar de la mejor manera posible, por respeto al club, por respeto al presidente, que es el que paga el salario. Bueno, ¿qué voy a hacer? Son cosas que uno tiene que asimilar, saber sobrellevar, y como te dije, son decisiones que toman los entrenadores. Hay cosas que obviamente podemos coincidir, hay otras que no, pero bueno, ¿qué hay que hacer? Justamente al terminar la apertura, como te dije, tuve una charla con el presidente para ver si justamente se daba esa posibilidad de salir y bueno, todo en paz, pero bueno, me había manifestado que no había nada de qué hablar y que él quería que siga en el club. Y bueno, agradezco también de que él haya pensado de esa forma, independientemente a no jugar. O sea, tampoco yo puedo estar quitando mérito a mis compañeros por el buen trabajo que vienen realizando. Me pone muy contento de que el equipo, por sobre todas las cosas, pueda seguir sumando, porque esto es en grupo. Todos tenemos que tratar de apoyar desde el lugar que nos toque. Obviamente el jugador quiere jugar, o sea, en eso no nos vamos a engañar. Uno siempre quiere estar disputando los partidos oficiales, pero como te digo, sé muy bien cómo viene la mano y bueno, hay que respetar eso. Ya después, ¿qué pasa el día de mañana? Bueno, uno nunca sabe. Estando Chito, vos no vas a jugar, ¿verdad? No sé, hay que preguntarle a él. Sí, pero dice paso, entonces te voy preguntando.
una frase. Bueno, pero yo no te puedo responder por él, yo te estoy diciendo lo que es. Pablo, ahí... yo entiendo. Alguna vez, y voy a entrar en situaciones comparadas, pero son de distintos los protagonistas. Había dicho Nelson Aedo, cuando tuvo ese distanciamiento con Tata, que no va a ser eterno Tata, así, palabras más, palabras menos. En tu pensamiento, ¿cómo decir? Bueno, yo tengo contrato tal vez, Yo seguiré jugando 10 años más y no sé, no creo que, o sea que no conozco ningún entrenador que haya estado 10 años en una selección, por eso mismo yo creo que no pierdo las esperanzas. ¿Escuchaste eso, Pablo? No, tengo un palabra, no, yo la verdad que no pienso de esa forma, al contrario. ¿Y por qué no te reuní con el presidente? Ya me iba a poner. ¿Por qué no te reuní con el doctor Ortega, Chito, vos? Y decís, bueno, ya está, vamos a arreglar el tema. No se puede, Pío Pablo. Pero yo te había dicho que estaba arreglado, o sea, de lo que yo pensaba, que nosotros hablamos. Se corta. Se corta. Llámalo otra vez a Pablo, porque él no está convocado, ¿verdad? No, él no está en el banco, ¿verdad? ¿Qué tal, Pancho? No, otro jugador de Pablo Ceballos no lo va a tener en el banco. ¿Cómo? No, volvemos a Gustavito. Que le venía acá lo que está diciendo. Si yo no lo convoco, es decisión del técnico. Sí. Yo, presidente del club, soy consciente que no está. Porque yo le puedo preguntar como presidente de River, un miembro de la dirigencia, ¿por qué no está? Porque practica, porque es normal. Y acá no está mamando ningún quilombo, ninguna interna. Son preguntas porque el viernes se cierra el hilo de pase. Así nomás. Sí. Es lo que yo entiendo. ¿Qué pasa? No, y si no cambia de equipo ya quedaría en esa situación hasta el fin del semestre. Por lo que veo, Pablo, hasta el fin de la era del entrenador. Tranquilo. Que puede llegar una cosa es lo económico, que se respeta y compete única y exclusivamente la decisión de una persona. Él sabrá por qué. Si le dice el presidente de River que data hasta el 2020. Lo que yo estoy hablando es que no juega. No. Y se cortó la comunicación. Yo no sé si hubo comunicación. Un día le pregunté a una persona, ¿se rompieron las relaciones? Y me dijo, no se puede romper relaciones cuando no existen. Y aprendí. ¿Se entendió? Totalmente. Yo pregunto, ¿rompiste relaciones? No se puede romper relaciones que no se tuvo. Entonces la pregunta es, futbolísticamente, Conchito jugaba, ¿cómo eran te pongo, entra, te va, aceptar la condición? Jugaba poco, hizo unas declaraciones que le parecieron inoportunas a Celso Ayala y ahí se armó el año pasado jugaba como opción de recambio y generalmente en esquemas defensivos y eso justamente. Y era goleador de la Copa Sudamericana. Sí. Venía marcando goles, sí. ¿Cuándo juega River? ¿Cuándo juega River la Copa América, la Copa Paraguay? River juega, voy a buscar, esta semana no tiene actividad, pero vamos a buscar, porque ahí si no aparece ya evidentemente no va a jugar ningún partido. Esa es la Copa Paraguay la va a dirigir. Si no la pone, pero si no lo pone a Pablo en la Copa Paraguay ya. Eso ya es el extremo, ¿verdad? Pero yo me pongo en el lugar de Chita Ayala y te digo, no, Pablo no es para Copa Paraguay. Si querés buscar excusas vas a encontrar miles. Miércoles 18 de agosto ante Coronel Martínez de Yutú en Villarrica. Va a esperar, se vaya a Villarrica, Pablo. Miércoles 18 de agosto. Y Pablo tiene que jugar, ¿y cómo que no va a jugar? Y alguna vez tiene que... Claro. Pero vos pensás que el técnico de River diga, ¿y por qué no va a jugar si es funcionario del club? Yo cuando hablaba él te dice, cumplen conmigo. Queremos ir a la Sudamericana y queremos jugar con el equipo titular. Puede ser también, por ahí quiera jugar con el equipo titular River. Porque para equipos como River esta es la gran chance de ser campeón y ir a la Sudamericana. Pero a diferencia de los otros que por allí... hecho medio raro lo de Pablo Ceballos. Es raro, totalmente. Pero se entiende que hoy no tiene, no tiene oferta a dónde ir. Y si va a asegurarse un sueldo, se queda ahí. ¿Cómo sabe que no tiene oferta a dónde ir? No tiene. ¿Cómo vos sabés? No tiene. O no le convence la oferta. No tiene oferta. No tiene una oferta que le convence lo que hoy está ganando. Entonces prefiere ser suplente, ir a verle a la cara de alguien que no le quiere ver todos los días, pero que cada fin de mes los dólares estén en su cuenta. Vamos a comparar con el River en su mejor momento, que a mí yo aprendí la lección con el querido Pedro Sarabia, que no me deje mentir. Pedro Sarabia que no me deje mentir. Yo entiendo ahí. El River, de ese River. El River de Argentina. Sarabia, de Argentina, yo entiendo.
Y que, no, es menospreciando el River de acá. Claro. Claro, se entiende. ¿Se entendió? Yo no estoy menospreciando al River de acá. Por algo le dicen el millonario. Cuando estaba River recostado así Sarabia en una práctica, yo me voy a esta es la cancha de River. Vos conocés abajo. Sí. Tiene una alfombra y te va al restaurante. Sí, sí tiene. Tiene, vos te vas hacia el restaurante. Y le veo a... ¿Qué pasa, Luis? A ver, los oyentes no están entendiendo cómo llegar. Vos sos un atrevido. Es una... ¿Cómo podés explicarle? Es un túnel. Sí. Es un túnel. Un pasillo, un corredor. Brillante, Ricardo. Brillante. Es un pasillo. Pasillo que bajo las preferencias. Sí. ¿Se entendió? Acá la preferencia y vos te vas ahí. Abajo de la preferencia. Me fui y me encuentro Pedro Sarabia. El niño dice, cobra. Pero un ratito. Que River, Barcelona, Real Madrid. Y se nota que no tiene con qué para rendir el no contrato, porque por eso no se va, por eso se queda. Porque es un profesional, porque si tenía la plata era bueno, toma Pablito, anda esto y te vas, pero no está teniendo la plata para recibir. Entonces le tendrá que pagar hasta diciembre y al no tener la oferta pero se queda. en esta opinión. No será una puja interna. No pasa Está bien, por el orgullo de uno, de decirle uno al otro, no te voy a dar el gusto. Y el otro le dice... Voy a esperar hasta que pierda. Y hoy está ganando el entrenador. Hoy está ganando el entrenador. Tenemos 6 puntos y somos invictos. Y yo te puedo decir cuestión de orgullo. Sí. Mira un ratito, va a caer ni seguro. Y el otro digo, ¿quién te dijo? Y ahí puede haber una puja. Pero y está Sarabia. Y yo le pregunté a Pedro Sarabia que no me deje mentir porque no jugaba en River. Entendí todo lo que ya conté. Ya está ahí nomás. Pues después ya me respondió Pedro Sarabia y el que escuchó su respuesta ya sabe lo que estoy hablando. Eso fue el River. De Chito Ayala justamente. Sí, claro. El del River, compañero de Chito. El de Chito. Entonces, es raro lo de Pablo Ceballos. Yo no sé si es una cuestión... Uno dice, paso, y el otro dice... Cero. A la puta. No hay relación. Y Pablo Ceballos es uno goleador histórico del fútbol paraguayo. Sí, está en el club de los 100. El más cerca Cerro, Olimpia. Y el presidente no interviene. Porque eso, yo hablé con el presidente que siga y se va a respetar mi contrato. Estaba todo bien. Lo que decía Fabián, a mí me paga el que manda, ¿verdad? El jefe. El verdadero jefe. ¿Y por qué vos, Fabián, entraste en Teleshow? Dijo. Recién dijo. Yo arreglé todo con el jefe. Hay una situación ahí. Pero ¿qué dice cuando alguien te dice, yo hablo con el jefe? Te estoy diciendo a vos, Chito Ayala. A vos yo te estoy diciendo. Él cuando dice Pablo Ceballos habló con el jefe, le hace saber a Chito Ayala que el jefe está con él. Claro. Pero el que está con él no le hace jugar. A ver si me entiendes. Sí. Yo, presidente del club, pasó ahora con Ovelar, que después se fue a tirar por eso. Le quisieron hacer jugar a un jugador en el cual no está de acuerdo Hugo Marcelo Ovelar, y dio ejemplos de personalidad. Y se va. Sí. Y le pidieron a Hugo Marcelo Ovelar, dirigí ahora, y Hugo Marcelo dijo, voy a dirigir, pero me voy. Hay técnicos que le muestran la configuración del equipo al presidente del club. O si no, pregunta. Cubilla le mostraba la configuración a Waldo Domínguez. Yo me hago cargo. Hablando de intermedia, pero no hay teleshow. Ya comenzaron a sonar los teléfonos en la intermedia. Y eso es una parte complicada. Es la delgada línea que no se puede muchas veces demostrar, pero ya es la época de los llamados. Están algunos entrenadores por allí, que propios entrenadores le llaman a jugadores de aquel equipo. Pues voy a entrar en una delgada línea, pero ya es la época de las llamadas. ¿Quién le llama a quién? Incentivo. Pero no es el bueno. Arturo Rubín, el próximo centro te pasa la pelota y puedes dejar pasar. Comenzaron las llamadas. Y en la intermedia pero eso hay. Y siempre no es ético, no es. El incentivo, el bueno y el malo. A favor y en contra, pero comenzaron una cosa. El incentivo es una cosa. Comenzaron los llamados. No está mal. El incentivo para mí no está mal. El que es para ir a más. Eso sí. Claro. Uy. Eso sí. Pero comenzaron las intermedias. Hay jugadores que reconocieron intermedia entrenador y ellos me vamos a terminar lo de Ceballos y no mira que hay una situación con Pablo, digo,
si es un enfrentamiento de yo aguanto, ¿y qué? Yo me bueno, pero ¿de resistencia? El que Chito se vaya implica, ¿qué quiere decir o qué va a significar si Chito sale? Que va mal, que va mal el equipo, que va mal sus compañeros. No puede decir, yo hablo con el dueño del circo, eso no dijo. No dijo. No, el mal pensado ya. Pero lo que digo nomás es, va a ser en detrimento de sus compañeros porque el equipo va a ir mal. Si Chito sale es porque el equipo va mal. Sí. O sea, lo pone en una situación incómoda también a Pablo. Claro, desearle mal a los compañeros. Sí. No sé si desearle, porque no lo veo así a Pablo, pero esas son conjeturas nuestras. Pablo no dijo eso. Claro. Para que después no se malinterprete. Pablo no dijo eso. Son conjeturas nuestras. En la posición en la que está el jugador nomás, yo grafico. Está en la posición, dice, bueno, cuando se vaya el técnico, voy a empezar a jugar. Sí, pero ¿qué tiene que pasar para que se vaya el técnico? Pues tiene que ir mal al equipo, a sus compañeros. Entonces lo pone en una situación... poniéndonos, tratando de entender en los zapatos de Pablo Ceballos, ¿verdad? Está en esa... puede ser choque de egos. ¿También? Puede ser, sí. Y es lo que te digo, pues. Yo que soy Pablo Ceballos Seduja, sé con el Chito Ayala. Tranquilízate, ¿no? Uno dice paso y el otro dice cero. Sí. No hay nada de nada. Yo te voy a hacer la configuración del equipo, así va a ser y así va a jugar, basta. Y después, es lo mismo que yo te mande en libertad, le manda a la reserva. Sí. Porque hoy Pablo Ceballos está en la reserva, entre comillas. Es lo mismo que yo te haga así, andar a practicar con la reserva, pero yo tengo el respaldo del presidente del club. Espera un ratito. Pues yo practico y no voy a jugar. ¿Cómo viene el tema? Y termina, si ya rompimos la bola con este tema, pasamos. Lo otro, es que yo no creo que no tenga oferta, como dice el niño. Yo creo que miente el niño. Los demás, no miente el niño. Yo creo que si él llega a quedarse libre en estos 2 o 3 días que quedan, yo creo que si llega a van a ver no le puedo tirar a Pablo. ¿Dónde Pío se va a ir el libre parece se cierra el viernes? En 2 días. ¿Y vos escuchaste algo que diga me interesa? ¿Brasil? Bolivia. No, eso fuera del país, digo. Fuera del país, yo estoy hablando del país. Brasil se abre ahora en el 1 de agosto. Pero Pablo con lo que ya tiene y hizo en el fútbol puede decir, yo me quiero quedar acá. Claro. ¿Por qué yo me voy ahí? ¿Qué pasa, Gustavito? Y no va a haber un equipo que lo quiera. ¿Cómo es tu relación con Chito? Cuando le preguntamos a Chito, y que no me deje mentir, Chito ni los compañeros, Paso dijo, ¿qué va a pasar con Pablo Ceballos? No, Arturo, no. ¿Cómo se dice en póker? Paso. No quiso abordar el tema. Si yo te pregunto, ¿vos tenés comunicación con Chito Ayala? ¿Me vas a responder paso o vas a agregar otras cosas? Cero. Cero, digo. Comunicación cero. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Estamos bien, comunicación cero, ¿te parece? ¿Después? Cero. No hay más nada. Igual que paso, no quiero tocar el tema. Decía saludo general para todos en la práctica. Acá es lo raro que no haya mediado el presidente, porque no se nota la mediación del presidente. Yo también creo que tiene que ver eso con el contrato largo que le hicieron. Por eso, o sea, ni Pablo quiere pagar la rescisión para salir, ni River quiere pagar. Porque ya de hecho resultaba llamativo que cuando firmó Ceballos eran 2 años de contrato. Porque ahora tiene 1 y medio más y tiene que aguantar esta situación. Ese es el punto. ¿Qué niño con esto? Y no está hoy presencia física. Pero ya en mi carrera no quiero mentir, porque ya dije más de 20 meses. Un día yo le pregunté a Cubilla, y Cubilla me dijo, palabras textuales, ¿qué tiene de mano que el presidente del club sepa el equipo? Fueron palabras textuales de Cubilla. ¿Qué tiene de malo? Que cuando y yo digo más, yo no creo que haya sido permanente, pero a lo mejor cuando le ponía uno le hacía saber al presidente, Osvaldo, porque Osvaldo estaba demasiado metido dentro del fútbol. No era un presidente normal de los de ahora. Era Osvaldo y Cubilla en el vestuario local o visitante. Vos le veías a Cubilla cuando eran la parte del vestuario donde estaban el defensores, era Osvaldo y Cubilla, los dos tenía así tipo ese coboy, esa que se abría ese plegadiza, vaivén de la puerta del vestuario, estaba Osvaldo y Cubilla. Y fueron otros también que se fueron a hacer así. Yo no digo que el presidente de River Ortega no sepa lo que está pasando, pero tiene que saber muy bien, no hace falta ir al vestuario. Sí.
No, ya cuando hubo el primer pero por lo visto en River, ese presupuesto contempla lo de Ceballos porque está. Juega o no juega, igual cobra. Sí. Está tu honor. Está tu honor. Después de haber sido... Ustedes saben cuánto cobraba cuando se pelearon Barcelona y la Liga. ¿Barcelona y quién se pelearon por Ceballos? Emelec. Un quilombo se armó. Los dos se pelearon por Ceballos. Terminó ganando Barcelona, creo. O el Emelec. Terrible fue. $100,000 Ecuador. Que paga mucho mejor que acá, paga. Se fue, estuvo en el Cruz Azul. Sí. Él no jugó en Nacional. Atlético Nacional de Colombia. No es un jugador malo, que yo quiero decir. No. Ahí lo tuvo Osorio. Usted hace una promoción ahora de tío jugado a fútbol. Ese que está ahí es Pablo Ceballos. Sí, dice la magia, dice. Y sale una jugada de taco de Pablo en el fútbol. De Rabona. De Rabona. El pase de Rabona. Pablo Ceballos. Con la casaca de River, sí, señor. Con la casaca de River. ¿Por qué le dirigí vos, Gustavito, por nada más? Déjame terminar. Contigo, Luis. Mili Empeño, 20 arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavir con ungüento. Descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavir con ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A., soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a informosanri.com.py. Con CNT, 4.150 millones en premios, 3.000 millones en el poderoso, una Mitsubishi Montero en el grandioso, y salen sí o sí 2 Volkswagen T-Cross 0 kilómetros. Anímate a soñar, pedí CNT por Emoy. Ven a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Volvió la promo Jugá y Ganá de Supermercados Stock, con más de 1.000 millones de guaraníes en premios. Compra productos en promoción y con tu factura ingresa a stock.com.py/ganar para saber si ganaste. Promo válida en todos los locales de Supermercados Stock. Construir tu casa con Comisipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunícate al 248-8000. Comisipar, tu mejor opción. Azul y Fútbol Álamos, porque así es vino, es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas desde julio y la tenés instalada desde diciembre. Ingresa a ciopar.com.py. Conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petrosi, al lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Bueno, pasamos al tema niño. ¿Y qué es lo que vos tratás en un tema peligroso? No, y recibí un llamado hablando de llamados. Caso de llamado. Arrancó. No, me decía alguien, se va a quedar con la intermedia aquel que tenga, salvo General Caballero, que tiene con qué, que va con puntaje después la billetera, porque comenzaron ya a cobrar todas las cuotas. Creo que queda una cuota de APF y después el que tiene billetera va a quedar el aguante. Con los ascensos, sí, el aguante. Entre el cuarto y el noveno, ahí está. Y el décimo. El décimo, sí. Hay 6 puntos de diferencia. No es nada. Son 3 partidos. 3 partidos para abajo, 3 partidos para arriba. Entre Aterá, que es el cuarto, y el décimo. Inclusive, si le querés profundizar un poquito más, hasta 3 de febrero tiene chances todavía. Que está a 7 puntos. Claro, 8 Pancho, puntos. porque se van a ir cruzando entre ellos. Sí. El tema no es la chance. ¿Quién tiene el tema? ¿El tema para qué? ¿Quién hace falta? ¿Cómo que no? Para motivar al plantel. Eso es otra cosa. Yo sé que entre el cuarto y el quinto alguien se va a perjudicar en el resultado. Es decir, claro, el empate no te sirve ni me sirve. Sí. Y yo te puedo decir, pero no, ratito, como dice Pancho, la diferencia es que a mí el punto me sirve porque están cuánto peleando el título hoy, aparte que en el Caballero. Después, a partir del segundo, que es Independiente, 35, después hasta los primeros 10 están allí. Y los primeros 10 tienen van a reventar entre ellos, no hace falta. Si vos me decís que estamos entre 2 3. Aparte le metieron al chisme, al niño se tragó el chisme. Hasta el 3 de febrero va. El chisme se tragó el niño. Pasa que en la intermedia es... No, la sangre. Todos los años, el rumor, el chisme... Espera. Vos sos a tirar. ¿Vos quién sos? Tirá. El cuarto. Yo soy Ameliano. ¿Cómo andamos Ameliano? Tercero estamos nosotros en Ameliano. Viene bien. Yo. Muy bien, mire. Nosotros Ameliano, sí, tercero. Andamos bien Ameliano. Yo soy Ameliano. Juega contra Capiatá. Le digo a los muchachos, vamos a ir a lo que vos decís, directo a los candidatos al título. Sí. Y vamos a ir a lo que dice Ricardo, incentivación a que ya no tiene. Lo que digo, niño. Yo puedo seguir jugando con un premio extra para bajarte a vos. Claro.
Y el del medio, hola Pablo. Hola Arturo, disculpa con el tema de la señal. Bueno Pablo, ya hablamos del tema. Sí. Ya dijiste lo tuyo. ¿Vos vas a esperar qué, Pablo? ¿Por qué no te reuní, no hablas? ¿Por qué te puedo decir algo con sinceridad? Antes que me digas, ¿qué tengo que decir, Arturo? Esperana, Pablo. No, pero no... No podemos meter... Es decir, a mí me dijeron, espera, Pablo. Yo creo que somos grandes, está aclarado, y en cuanto a condiciones o juegos, lo que sea, yo creo que bueno, a esta altura del tiempo, del año que tengo dentro del fútbol, todos los que estamos dentro del fútbol, yo considero que no tengo nada que demostrar a nadie, o sea, simplemente dentro de cada entrenamiento a tratar de hacerlo mejor, y bueno, el día que me toque, obviamente ayudar a mis compañeros. Pasa que si yo digo algo, o de lo que yo pueda pensar, o de lo que yo diga, yo sé que se va a hablar un montón, se va a decir un montón de cosas, por todo lo que puede repercutir, y no corresponde, o sea, tampoco puedo decir algo fuera de lugar. Pero aparte, nadie te pide, Pablo, espera. Sí. Yo no te estoy diciendo que diga fuera de lugar nada, ni te voy a provocar para generar nada. Por el contrario, esta charla, exactamente a la inversa. Exactamente a la inversa. Nada de que pueda afectar a la parte. Sí, que se puedan acordar las partes y que vuelva a la paz. Nada más. Ni que diga, ni que no diga. Yo no sé cómo esto de paso y cero. Y no entiendo, mi mente no agarra. No agarra. No entiendo. Paso con el review y la misma cosa a Chito. Paso y vos decís cero. A la puta. ¿Cómo el tema? Así va a seguir este caso, Pablo. Vos me preguntaste si nosotros hablamos, yo te dije cero. Respecto a alguna charla o si llegamos a hablar o ese tipo de cosas. Pero no jugás, Pablo, vos no estás jugando, vos no estás convocado, vos no jugás. Yo tengo entendido que vos le habías preguntado por qué no iba, qué pasaba conmigo, algo por el estilo, y él te había dicho que no sé, que no hagan el póker, algo por el estilo. No sabría decirte con ese tema acá. Yo creo que hay cosas que bueno, que si él quiere te puede responder, si no, pero en cuanto a alguna charla o ese tipo de cosas, cero. Y aparte, como yo te digo, o sea, todo pasa por rendimiento de cada jugador. O sea, yo creo que hay veces, en algunos casos, que el jugador no puede ser amigo de un entrenador o estar hablando constantemente. Es juego, es tratar de hacer lo mejor posible el trabajo de cada quien, para obtener los mejores resultados para la institución y hasta ahí. O sea, yo personalmente no sé, considero que no hay nada que hablar. O sea, yo creo que lo que tenía que decir, llegué a decir en su momento, y para mí, bueno, quedó ahí. Traté de hacer una buena pretemporada, considero de que estoy entrenando muy bien. Bueno, si el entrenador decide no hacerme jugar o no llevarme convocado, bueno, una decisión de él, que yo me guste o no, tengo que respetar. Y bueno, ya como te dije hace rato, justamente al terminar la apertura, después de todo esto que pasó, me había consultado al presidente, así como te dije, y bueno, él quiso que me quede. Y tengo contrato hasta diciembre del año que viene. Pablo, aquí hablábamos recién de las posibilidades de ir a otro club. ¿Llegaste a tener algún acercamiento, alguna oferta, o no hay absolutamente nada y eso también te motiva a quedarte en River y no buscar otra opción? No, llegué a hablar con algunos equipos, pero justamente antes de poder seguir alguna otra conversación, primero le había preguntado al presidente. Entonces, bueno, justamente para ver qué ideas tenía por todo lo que había pasado. Entonces yo creía conveniente de que por respeto tenía que haber consultado con él qué intenciones tenía. Bueno, él me había dicho de que no había mucho que hablar, que él quería que continúe en el club, que tengo contrato con el club y que tenemos que hacer lo posible en tratar de mantener al equipo
en primera división. Entonces, bueno, también es una responsabilidad que yo asumí desde el inicio de mi contrato con esta institución, del cual valoro, respeto y agradezco mucho. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Son decisiones que escapan de mis posibilidades y bueno, tengo que respetar. Más no puedo hacer, más que tratar de entrenar, de exigirme en el día a día y bueno, para el momento que me toque jugar. Bueno, vamos a esperar el desenlace de todo esto, Pablo. Disculpanos tantas preguntas también, pero no sos un jugador más en el fútbol paraguayo. Chao, Pablo, gracias. No, cuando quiera, Arturo. Gracias a ustedes también por el tiempo, por el espacio, por querer que esto obviamente se dé de otra forma, pero bueno, hay veces que el sol no se puede tapar con un dedo, así que no queda de otra. Agradecido siempre con usted, bueno, un abrazo y a las órdenes. Adiós, gracias, adiós. Y terminó con que eso no se puede. ¿Se entendió otra vez? Sí. Oirá Oirá el tema. ¿Qué me dirá Luis? Atentamente, como siempre. Aso de fútbol Álamos, porque si es vinos Álamos distribuye representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu oficina en cómodas cuotas desde julio y la tenés instalada desde diciembre. Ingresa a ciopar.com.py. Conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Pedrosi, al lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel My Feel. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de rápida acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Guillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Ágil, resistente y duradera, la más equipada del país. La HB110 Luxury de Leopard es la motocicleta ideal para vos. Llévala mismo en mini cuotas semanales. Solicita el WhatsApp 0981 48 49 35. Síguenos en Facebook como @LeopardPY. Leopard, la mejor moto del país a tu alcance. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-221-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos e insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Ocurre, niño, que yo te puedo decir, te voy a dar, ya no tenés posibilidades. Y yo te puedo decir, mira, hay un premio extra. Sí. Y no digo quién dio. Para que ganes. Para que vos ganes, pero ¿cómo si ya no tenemos posibilidad? Y ganarle a este. Claro. Y listo. Estamos esperando los Reyes. Y va a pasar... Núñez. Darío Núñez. Sí. Y va a pasar mucho. ¿Y cómo se va a demostrar si no se demuestra? Y vos tenés cómo demostrarme. Bueno. No. Porque dice que la incentivación también está penada. Sí, pero nadie... Sí, está penada, pero... ¿Sí? ¿Y cómo vas a saber que yo te incentivé? Pero eso dentro de todo es honesto en comparación a lo que cuenta Jorge. Claro, el niño metió la pata en otra cosa. Vos te apuraste, niño. ¿Pero el tema de contrato o no? No, otra cosa. ¿Para qué y es como la criatura un 5 de enero, pone sus zapatos y mira a ver quién le trae a los Reyes. ¿Cómo es, Darío Núñez? Y es como la criatura un 5 de enero, pone sus zapatos y mira a ver quién le trae a los Reyes. ¿Cómo el tema? Y es como la criatura un 5 de enero, pone sus zapatos y mira a ver quién le trae a los Reyes. ¿Qué vamos a hacer, Arturo? Tengo que morder algo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con gran material aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villaram 751 Casi Covichoco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Las ofertas de IOS aprovecha mejor con amigos. Café
Cafeteras Hamilton Beach por solo 207.000 guaraníes. Para tu amigo fanático del café, ingresa a io.com.py. Envíos en todo el país. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Tener un banco digital es poder hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil mientras estoy acá en la radio, porque detrás de cada plataforma digital hay personas listas para venderte el mejor servicio bancario las 24 horas, sin que tengas que ir al banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. Bueno, vamos a cambiar porque hay poco más nada. Tema la intermedia, entramos. Sí, aparte del General Caballero hay 9. ¿Cuántos son los participantes? Son 18. Y los otros se van a cruzar de brazos. Y encima los que están abajo van a seguir peleando para salvarse del descenso. Y aparte de salvarse del descenso, y van a ser en algún momento esos equipos que están abajo van a terminar siendo jueces de los que están arriba. Sí. Y van a jugar su propio partido por evitar el descenso. Nosotros llegamos a irnos a Yegros cuando peleaba para ascender. Ahora Arturo al Clásico de la Lupa. Buscando ascender, sí. Y Yegros está... Y hoy vos mirás Yegros y decís, ¿cómo puede estar donde está? Es increíble. De los 9 equipos, ¿cuánto lo tiene que pagar Tigo por los derechos el próximo año en primera? 1.250.000. ¿Y el próximo año el otro? Y después hasta 1.300.000. 1.300.000. Bueno, listo, ya tenemos la guita. Y yo te digo a vos, tenés esto por el ascenso objetivo, como hay en Copa Libertadores de América. Sí, claro. En Copa Libertadores sí, 60 y 40 pagados los gastos. Así creo que era Olimpia. La repartija. Cubrimos pasaje, estadía y nos distribuimos. ¿Y por qué 30... ¿Y por qué en la intermedia no va eso? Era Olimpia. Sí, es lo mismo segundo que tercero. Sí, es lo mismo. ¿A vos te castigaron, Fabián? Como en la escuela. Sí, le mandaban al rincón. ¿Te querés ir andante? No me sé si te querés ir. No, pues yo nunca he visto una persona ahí sentado y... Y acá está él. Ahí está sentadito como en la escuela. 1.500.000 en el 2023. Así va subiendo. Quédate. ¿Más lo de la Comebol? Claro, aparte no, olvídate de la Comebol. Olvídate. Tenés 18, 20 años. Vos jugador de fútbol. Y hacemos un compromiso del 2021. El próximo año, aparte del General Caballero, que era candidato a subir, van 2 de manera directa, que hoy son... ¿Ameliano? Sí mismo, lo que está nosotros subimos de manera directa. Ameliano está subiendo de forma directa. Hoy es General Caballero el campeón, el segundo es Independiente y el tercero Ameliano. Vamos a irnos a los que hoy termina todo. Terminó el campeonato. General Caballero, para las Sudamericanas ya está. Ahí hay más plata. Ya está. Sí, pero ya está. Vamos a ir a los otros, segundo y tercero. Sí. No tampoco el cuarto. ¿Quién es el segundo? El segundo Independiente. ¿Y el tercero? Es Ameliano. Muy bien. ¿Vos tenés cuánto tenés que recibir? El año que viene 1.250.000. Bueno, y ahí vos te quedás una vez en primera y planificar la permanencia para el 2022. Porque en el 2022 vas a recibir 1.500.000. En el 2023, sí. 2023. ¿Y querés hablar, Fabián? Para no estar hablando ahí sentado como en la escuela. Vení acá. ¿Sabes la micrófono? Ahí está Fabián, como son ahí malcriado. Entonces, es así. Porque eso se llama, yo creo, Acevedo sabe muy bien, política de Estado. Los clubes también tienen que tener política de Estado, si no se van a ir a la quiebra. Se llama política de Estado. Ahí yo quiero llegar. Voy a llegar ahí. Para eso tenemos que planificar para llegar ahí. Y los clubes que van a ascender, no hace falta que el jugador se case con el club. Cumplido su compromiso, el jugador puede rajar. Claro. Sí. Lo único más que yo puedo cumplir con el jugador y nos vamos a quedar como ahora, que debe la permanencia y debe el ascenso. Para eso tiene que haber como una sociedad. Y firmarse, porque los premios nunca se firman. Sí, hasta ahora todo de palabra. Sigue reclamando premios hace un año. Y no podés hacer una denuncia, no podés hacer nada porque no se estipula dentro de un contrato. Bueno, no estipulan tu contrato, si ascendés yo te pago. El mismo River, cuando ascendió con Farrar, ¿cuánto tiempo quedó esperando? Pero antes no había esta plata de la televisión y ahora hay, ¿verdad? Pero 12 ya subió con 1.000.000 y alguito. Sí, 1.100.000. 12 sí. En la época, hasta el año pasado, de hecho 1.100.000. A partir de este año ya empezó a subir. Víctor Villalba, compañeros, antes no había este dinero. También se dijo que el público, que la televisión restaría. No estoy jugando partido, alguien puede pensar mal que no está motivado, no es así.
Antes se decía, no, el partido se televisa, ¿quién va a ir a la cancha? Se demostró que es bola. Sí, te resta público. Sí. Se demostró que es bola. Antes pues era, ¿pero qué te iba a decir, vamos a ver por televisión? Al contrario, motiva más todavía, porque uno se va. Sí. Y no tiene nada que ver, no solamente acá en la Argentina, así el público, en Colombia, así la gente, y se transmite, porque ya tuvo otra connotación. Claro. Hoy, Fabián, vos ganás un dinerillo como diría Menchi, y vos te pones a apreciar. Yo soy de Ameliano, vos sabés eso. Sí. Bueno, nosotros los de Ameliano ganamos. Estuve en esa jornada. Bueno, vos tuviste. Histórica. Y pongo a Ameliano nomás como ejemplo. Pues sabes lo que va a significar el próximo año primera con ese dinero. Sí. Y que yo te diga, nos permanecemos en la categoría y hay 1.500. Vamos a ser socios de este negocio. Y está. Tenés que tener mucha franqueza nomás. Y mucha claridad en tu concepto y en lo que vos querés para poder permanecer en la categoría. Nadie tiene que jugar de vivo en esta historia. No. Ni el club, ni los dirigentes, ni el técnico, ni los jugadores. Ni me pidas más, porque llegamos a un acuerdo. Entonces tiene que haber mucha sinceridad de partes y mucha decencia de partes. Guaireña fue el Los equipo dos que llegamos a esto como razón de una sociedad, entre comillas. ¿Verdad? Conciencia de lo que se tiene. Y lo que se tiene. Y el campeonato de la intermedia va a dejar un beneficio. Niño, vos, shut up. Entraste en un quilombo de la gran. No, justo entró salió del alma. Era llamada técnica y justo ahí eran las dos palabras clave. Se te soltó ahí. Y teleshow, las tres palabras clave. Y bueno. Teleshow, llamadas, entrenadores. Y bueno, shut up. Y este campeonato no se sabe cómo termina. No se sabe que va a haber un campeón, que es General Caballero. Sí. Una tragedia que va camino. No creo que lo. No, por eso podría no ser campeón, pero igual una tragedia va a ascender. Ahora no sé si va a ser exactamente. Bueno, y el segundo y el tercero, fuera de la Sudamericana, está el ascenso a primera división. Y vos sabés lo que es ser de primera división y la perspectiva que te da la Sudamericana si entras séptimo o entras en otra posición. Hoy hasta sexto. Hasta el sexto este año, pero el año que viene séptimo, hasta el séptimo el acumulativo. Acumulativo te da la oportunidad otra vez de competencia. ¿O vos crees cuánto ganó River, Vito, en sus parciales? O de 12 de octubre. ¿Quién ganó $900,000? Y 12 jugó fase de grupo, 900,000 más 225. Y River también. 125. River, claro, eliminó. 12 River jugaron fase de grupo. Y 12, no, cuando después pasaron. Sí, claro, jugaron fase de grupo. ¿Cuánto recibieron? 1.125.000. Encima. Es mucha guita. Sí. Y es casi la misma plata que recibieron para ascender. ¿Sí? Es la misma plata que recibieron. Y es lo mismo, Ricardo, que los clubes cuando salen de Copa y Olimpia. Quiero poner un ejemplo. Cerro, que no es expresión de deseo de mi parte, es muy difícil pueda pasar. Se está complicado. Ojalá pase, pero es muy difícil. Es decir, son conscientes en la dirigencia de Cerro, Chiqui y sus jugadores, que es muy difícil. 70-30. Sí, 70-30. Si llega a pasar, tiene 1.500.000, veo. Sí, por cuarto de final. 1.500.000. Y si te vas, pero toda esa perspectiva, igual que Olimpia Flamengo, pero Olimpia ya casó ese 1.500.000, ¿verdad? Totalmente, ya aseguró. Entonces voy a tener ahí, y que no me deje mentir Miguel Brunote. Mira, Miguel, si está escuchando la radio. Yo no digo que sea tan puntual el hecho. Vos dijiste, Miguel Brunote, ojalá esté escuchando, o Malte que le diga, había dicho Miguel Brunote que su presupuesto iba a bajar a $500.000. Sí, era la intención. Sí. Cubre 3 meses. 3 meses. El haber pasado a Inter, porque Olimpia embolsó 1.500.000, ¿o no? Sí, cubre 3 meses, sí. Ahí está. Dentro de su tragedia económica, porque Olimpia atraviesa una crisis terrible. Y ese no es el fútbol. Más lo que significa tenerle motivado a los socios, porque esto te invita a pagar tu ganas, una cosa que no está afuera, claro. Puede meter público. Y ahí va a tener preferencia al socio. Dar tu granito de arena, fuera no de ingresar, porque es cierto, la gente quiere ingresar, pero fuera de eso. Pero vamos a irnos con las eliminaciones tempraneras. Anda a preguntarle a River y 12 si ellos pensaban $1.050.000. Y no hay problema, sacarle $400.000 de gasto, viaje, sacarle más, andarte que te quede 500.000, ya está. Sacarle 500.000 de sacate, gasto, hotelería, te quedó 500. Hasta eso podés tapar si, al saber que sos equipo internacional,
hay más sponsor para las camisetas, o sea, al final hay sumas que van acumulando. Porque Olimpia cuando llegó al 2013 no tenía más lugar en la camiseta y en el short. Y cuando arrancó no tenía ninguna. No. Quería decir algo más. Hubo un auspiciante de uno de los clubes de Fluminense que entró solo por un partido. Sí. Entró por un partido. ¿Vos sabés lo que entra por un partido? Ahora, por ejemplo, Olimpia juega con Flamengo. Sí. Yo te puedo decir, y lo debe saber muy bien Malte y la gente del Olimpia, auspicia un partido. Auspicia uno. No, yo no tengo. ¿Cuánto me da por un partido? Sí. Porque ese de Fluminense auspició un partido. Por razón me llamó la atención. Haciendo una empresa brasileña. Un partido auspició. Haciendo al cambio 500.000 decía Arturo. Sí. Si te queda haciendo al cambio actual, son 3.490 millones de guaraníes con que te quede $500.000. Pero eso no figuraba por el presupuesto. No estaba. En la previa. Cuando comenzaba. Claro. Entonces que los dirigentes tampoco se hagan los tontitos en este tema. Ni los jugadores aprovechen una situación para pedir más, ni que tampoco los jugadores hagan los tontitos. No, porque se arregla ni antes. Jugadores ni dirigentes ni nada. Y la intermedia apunta a una millonada en el buen sentido de la palabra. Hoy no le ganan 600 millones de guaraníes por participar en la intermedia. ¿Qué hace con 600 millones? Antes que lo que era 100 millones normal. Sí, poquísimo. Después subió a 600, subió 5 veces más. Antes era 100 millones. Sí. Se iban 2 meses, en un mes, 3 meses. Pero vos estás jugando ahora por mucha guita para ascender. Y el jugador sabe. Hago una pregunta. ¿Ustedes pensaban que nosotros, Emiliano, íbamos a figurar en este puntaje? No. Y no. No, nadie lo puso a Emiliano. A Emiliano digo con cariño, entiéndase, nosotros digo porque sabe Fabián, el niño que yo me hice emilianista por una cuestión de un partido, ¿verdad? Me enamoré de Emiliano. Sí. Y cierto, ni ese amigo. La puta. Por un partido de Este es un atrevido contigo, Luis. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Fortín presenta el kit Baculín Fortín, la dosis definitiva contra la mala onda. Pedí tu kit Baculín, que trae las 2 dosis de Carolín Fortín y todo lo necesario para espantar los males del 2021. Carolín es caña, ruda y limón. Carolín Fortín, no te quedas sin el tradicional Carolín Fortín este 1 de agosto. No aceptes imitaciones. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Subillala Pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. Son 45 años escribiendo una historia llena de despertares y para este aniversario queremos celebrarlo contigo. Por eso lanzamos Despertar 45, el somier de edición limitada que desarrollamos para conmemorar estos 45 años llenos de emociones. Entérate de más sorpresas en redes de Super Espuma o al WhatsApp 0974-2020-25 Super Espuma. 45 años presentes en cada despertar. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Bueno, y Pucumaina. Ya está. Ya la intermedia, que más niño. Qué chumas son. Aparte de lo feo. Sí, aquí justo pregunté porque me dicen que inclusive es más de 600 lo que reciben. Igual sigue siendo poco. 800, ahí está. 800 de los cuales 100 es infraestructura. En total serían 900. $120,000 parece que era. 800 millones es lo que se recibe. Sí, se le da una plata y la otra, pero la otra plata le da de acuerdo a lo que presenta. Y 100 en ver el tema del campo de juego, lumínica. Vos le pasás un presupuesto y ellos se hacen cargo de eso, pero 800, no te dan esa plata. 800 efectivos y 100 lo que es el remodelado del estadio, campo de juego. Empezamos a hablar de premios y de deudas y aparecen reclamos de... Elegiste mal, Gigante de Barrio Jara, Tacua, dice ingeniero Nito Vera. Sí, Tacua no está bien hoy. Ingeniero, bueno, está cerca de los coltas. Le van a poner ingeniero Nito Vera. Tacuarí va a ser un hueso muy duro de roer. Tacuarí va a ser un hueso muy duro de roer. Tacuarí va a ser un hueso muy duro de roer. ¿Cómo? No.
Lo que lastimosamente tienen en común los equipos de Barrio Jara es que no están jugando en sus canchas, tienen que salir a otro lugar. Hay premios pendientes para... Se terminó todo, dice Carlos Serrano. Pancho de cambista ahora, dice. Hice el cambio, la conversión nomás para saber, para bajar a tierra. Carlos Torrani dice, se terminó todo, Pancho cambista ahora. Qué atrevido Torrani. No, lo que digo nomás es que empezamos a hablar del tema y dice, no se cobró todo, nunca cobramos, dice River. Premios. Cosa que es común. Jugadores intermedios de 12 de octubre cobró, llamando hasta ahora. Por el ascenso de River. Los jugadores del 12 todavía reclaman. Sí. Poné un representante y abrite. Y andate por su objetivo. Algunos cobraron, otros no, dice. ¿Cuándo? Es mucho más largo, ¿eh? Si hablamos de ascenso, más tiempo ya. Sí. Si ¿Cuándo ¿Qué año fue Defensor campeón de fútbol uruguayo? 76. ¿Qué documento firmaron? De no. Brillante, de no, ¿qué? Sí. Y ellos por no descender. No, firmaron un documento que el fútbol uruguayo no se va a nutrir de los pequeños porque le vuelven locos a los jugadores de Peñarol y Nacional. Cuando pasaron el fútbol uruguayo se comenzó hasta el 76, había un solo campeón. Jugaba bien el niño Jorge a los 18 años, yo venía. Yo traía yo me vendía. Como grande, sí. $50,000 adentro. Claro, se aprovechaban yo te sacaba, vos no vas a ser campeón porque yo te tengo otro jugador. ¿Cómo te va a ingeniero Nito Vera? Debería ser un hueso muy duro de roer. ¿Cómo? No. ¿Te acuerdas de este ingeniero? No, ¿cómo que va a continuar gustadito con eso? No puede ser, no toda la vez. Tiene que cobrarle por. Debería ser un hueso muy duro de roer. ¿Te acuerdas? No. Sí, me acuerdo, contra Guaraní encima. Sí. Ingeniero Nito Vera, que no haya celos, ¿eh? ¿Cómo te vas a elegir? ¿Cómo no te elegir mal, Arturo? En la vida siempre elegiste bien y después elegir mal. ¿Por qué? Y con tu club de Barrio Jara, Ameliano, vio. No, ¿cómo te acuerdas? Más grande de Barrio Jara, el gigante. Pero yo nunca dije que Tacuarí dejó de ser gigante en Barrio Jara. Y sí, pero te enamoras mal. Ese es el famoso que vos te vas ahí cuando antes te iban la pista de baile y miraba, decía, aquella con aquella a bailar, eres ya, güey. Tú sabes, así. Yo me equivoqué bien, ingeniero Nito Vera. Sí, te equivocaste, pero mira que yo soy triple escolaridad y te equivocaste, será. Pero se te entiende, Arturo, papá lativo, ¿qué es la reunión? No, Ameliano, ese amigo. Y bueno, ingeniero... A ver, Ameliano, vos te sentaste en la vereda, no sé, para ese partido contra 22, ¿te acuerdas? Yo me senté en la vereda. Yo me senté en uno de los arcos. Fui enormemente atendido. ¿Te pusieron, te acuerdas? Me fui con Fernandito comitiendo una con Fernando Ibáñez. Sentado en el cordón de una vereda. ¿Cómo anda, ingeniero? Bien, Arturo, bien. Estoy escuchando tu análisis de la intermedia y realmente por algo soy el número uno. ¿Por qué? Y esa es la fórmula que hay que utilizar, esa es la fórmula que tenemos que buscar. Un campeonato muy complicado y el premio que tenemos es único. No creo que en muchos años se pueda volver a dar este tipo de situaciones. Es único. Sucede como ese, a ver cómo te decía, eclipse. Cada 40, 30 años vamos a tener una cosa de esta. Y vos fíjate que los perros ya me están pecheando. Se podía tener como sponsor fútbol Alegrande en la camiseta de Ameliano. Mirana, pues, ingeniero, ya los intereses creados. No, bueno, y eso es lo que pasa, Arturo. Cuando elegís, vos no tenés un tipo que analizar bien la cosa. Primero tenés que analizar bien para después hacer ese tipo de comentarios. No, parece que me están cargando broma nomás. Ingeniero, volvemos a lo nuestro. La intermedia, ¿qué panorama le das? ¿Qué experiencia te enseña? ¿Y cómo está Tacuelé para el ascenso? Un campeonato complicadísimo. Un campeonato difícil, muy difícil. Dentro de 2-3 fechas van a haber 2 tandas de equipos. Un grupo peleando arriba, otro quizás peleando abajo. Nadie puede asegurar absolutamente nada. Cualquiera le gana a cualquiera. Los equipos se prepararon en esta segunda rueda. Hay varios equipos con buen potencial económico que llevaron varios jugadores de primera clase.
Yo vuelvo a decir que es un campeonato que nadie puede asegurar absolutamente nada. Quizás General Caballero, que está un poco por encima de toda la gente, pero nosotros le dimos el golpe hace una semanita, ¿verdad? O sea, no es imbatible, pero tiene una realidad importante, eso hay que reconocer de que tiene una realidad importante. Pero lo veo difícil, Arturo. Yo no te puedo decir de que hoy en día afirmarte de que quiénes van a subir o quiénes no van a estar, quién va a ser tercero o cuarto. Es imposible. Hay que pero campeón está. Con 15, 6 todavía. Una tragedia para que el General Caballero pueda seguir, pierda seguido los puntos, ¿no? No te entendí. A ver, ¿qué me dijiste? Que es muy difícil pueda caer el General Caballero con tanta diferencia, o no se puede decir el famoso buen día antes de amanecer. Puede que sea, Arturo, pero yo lo he visto en general y es un equipo muy compacto, es el más regular entre todos, ¿verdad? Tal vez que perdió solamente 2 partidos, ¿verdad? Y tiene la ventaja de que es un cuadro que ha trabajado hace 2 años ya, ¿verdad? Pero yo no creo que caiga. Te puedo asegurar de que ahora ya existen 3 puntos nada más, ¿verdad? Primero creo que ya está asegurado por General, a no ser que se den las circunstancias, ¿verdad? Pero tendría que ser una debacle, ¿verdad? No creo yo de que caiga. Ingeniero, ustedes se metieron de lleno en este tramo del torneo, porque aquí mirando los números están a puntos iguales con el cuarto por diferencia de goles y sextos, y están nada más que a 2 puntos del ascenso directo de Ameliano. Sí, así es, pero te vuelvo a repetir, Víctor, de que hay si vos estudias el fixture, los de arriba no hemos jugado todavía mucho entre nosotros, tenemos que enfrentarnos todavía, ¿verdad? Independientemente de que nosotros ya hemos jugado con General y Ameliano también ya con General, hay equipos, por ejemplo, con Lateral, Resistencia, Independiente, que todavía no tuvimos confrontación directa. Entonces, quizás después de esos partidos se pueda tener un panorama un poco más claro de la situación. Bueno, ingeniero, un saludo del aire y ya nos estaremos viendo personalmente. Gracias, ingeniero, muy amable. Cuando gusta, Arturo, y la próxima vez que te vaya a Barriojara te voy a invitar ya para el gigante de Barriojara, y ahí no te vas a sentar en una silla platera. No, eso no va a hablar de Ameliano. Chao, ingeniero, no. Nosotros los amelianistas tenemos una idea. Nosotros los Ameliano. Él no puede tratarnos así. No, y si somos barrios. O sea, yo no me voy a sumar, son barrios. Son barrios. No, yo soy de Mallorquín. Yo tengo barrio ahí. San Lorenzo, ¿qué pide esto? Después del partido de anoche, Tinelli recibió una amenaza. Los bosteros lloran por la derrota de anoche y se las agarraron con Marcelo. Se quejan de todo y recordemos cuántas finales cholearon a Central contra Tinelli. Porque no pospusieron. Sí, yo sé que es presidente de la liga, pero jodido. Incluso había una bandera allá en la Bombonera, todos contra Boca, algo así. Las cosas cambian por mejorar, como el Macheta Azúcar se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El Macheta Azúcar es El Ahorrazo. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales: Casa Central de Sevillana Casi, R2 de Mayo Asunción, y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique en Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de rápida cocción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con hierbas, picante y la tradicional. UPIS nutre sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmense al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria hace 61 años, su inversión más segura en la vida. Bueno, yo jugué en la Liga Luqueña, ¿cierto que jugó en la Liga Carlos Torreani? Sí, en Rubioñú creo que jugó. No, Liga Luqueña, dice. ¿Torreani? Sí, en Rubioñú de Luque. ¿Cómo si él era de acá de Génera? Jugó Carlos Torreani a la bocha, Luqueña. Su pase sigue teniendo el presidente. Señor. ¿Cómo te va, Luis? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Un placer saludarles. En la corrida Serrán, ahí se escribe Serrún, pero se pronuncia Serrán, ¿verdad? Es correcto. No, eso para ir aprendiendo. En inglés es de esa manera, Arturo. No, pues como es cerro, yo puedo decir Serrún o Serrán. ¿Cómo es? Bueno, en realidad que para hacerlo más fácil vamos a decirlo Serrum, que sería españolizar el término run, que es en inglés correr. Bueno, entonces, de ahí el nombre de la Entonces de la vamos a hablar de la corrida Serrum. Exacto.
Bueno, vos le parecés generalísimo Franco, que era presidente de España, ¿sabés, verdad? Exactamente. ¿Sabés lo que te digo, Luis? ¿Sabés por qué te digo? Porque Contame, Franco, Arturo. el Voy a aprender. generalísimo Franco en España dijo, se va a pronunciar como se escribe. Y hasta ahora es así, porque a él le costaba mucho el inglés. Entonces Franco, el dictador que estuvo años en España, perdón Luis, comento en términos generales, sin necesidad, no lo hago subestimándote, te ruego no lo tome Luis Jiménez. Cuento. Por supuesto. Que hasta ahora en España se pronuncia como se escribe. El 80%, porque el generalísimo Franco dijo, pronuncien en lo que está escrito en inglés, cómo se pronuncia, cómo se lee, cómo se escribe, y hasta ahora va por ahí. Bueno, Luis, discúlpame, nada más que como anécdota. Contanos lo tuyo el 8 de agosto. Contanos, y gracias porque recibimos acá lo que vamos a sortear en el fútbol a lo grande y monumental, Luis. Correcto, Arturo. Estamos trabajando en organizar una corrida a nivel país, inclusive lugares del exterior para todos los cerristas. Y la temática va a ser que el día 8 de agosto, domingo 8 de agosto, en el lapso horario de 8 de la mañana a 12 mediodía, todos los cerristas salgamos a caminar, a correr, a pasear en bici y podamos compartir nuestras fotos y videos a través de las redes sociales del club. O sea, tendremos un programa especial ese día donde vamos a estar transmitiendo la actividad que van a realizar todos los cerristas a nivel país y varios puntos del exterior, porque ya nos han contactado gente de Argentina, de España, de Estados Unidos, que se están organizando en grupos para poder interaccionar ese día a través de las redes sociales y de un programa que vamos a estar teniendo ese día para pasar las imágenes, los videos de los cerristas interaccionando. ¿Y cuántos van a participar, Luis, de todos estos grupos? ¿Cuánta gente va a participar, pensad? Nosotros tenemos como meta superar los 6.000 participantes. De hecho, desde el 2016 que se ha hecho la corrida, la nueva Olla Run, sigue manteniendo el récord de participantes pagantes en una corrida en Paraguay. Y como esto lo estamos haciendo a nivel país, sin que sea en un lugar específico, y tenemos ya inscriptos de las diferentes ciudades de Paraguay, y como te mencioné, otros desde otras ciudades del exterior, creemos que fácilmente vamos a estar rompiendo el récord que ya teníamos y superando los 6.000 participantes. ¿Qué mejor para vos? ¿Explicar por televisión o por radio? Mira, mucho más fácil esta conversación por radio, y además se entiende bien, no hay duda, vos decís, Luis, la gente es virtual, la gente conoce. Correcto. En realidad ya estamos recibiendo información de grupos que se están formando en diferentes ciudades, y en cada ciudad estableciendo un punto donde los cerristas se van a encontrar y van a estar caminando, corriendo. Y lo lindo de este evento, Arturo, es que está enfocado a las familias. Ayer hicimos una conferencia de prensa en donde estuvieron ya algunos de los inscritos, y estaba una señora de 82 años más entusiasmada que todas y más preparada que muchos para participar de esta actividad. Tenemos chicos desde 7, 8 años que están inscritos, y por supuesto algunos atletas que van a estar participando. Pero la idea es, por un lado, digamos, concienciar a la gente de la importancia de la actividad física para la salud, más en esta situación. Y esto también tiene otra finalidad, Arturo. Con lo recaudado a través de las inscripciones, vamos a estar apoyando a nuestros atletas amateurs. En Cerro tenemos 5 disciplinas amateur, y aproximadamente 80 atletas, que significa 80 familias que están recibiendo, digamos, a través del deporte una ayuda del club, y que les permite también de alguna manera solventar parte de sus gastos. Entonces, la finalidad de esto es
recaudar para seguir apoyando a nuestros deportistas amateurs. Muchísimas gracias por lo presente que nos entregaba Rodrigo Cancián, y nosotros queremos saber si ya en la próxima semana, en los primeros días de agosto, te podemos tener en el Extra a las 6 de la tarde en NPI Monumental, siempre y cuando se sirva la imagen, si se puede explicar mejor o no, Luis. ¿Vos qué consideras? Por supuesto, Arturo, vamos a estar allí con mucho gusto, acompañándoles y bueno, desde ya muchas gracias por la... ¿Y vos se puede mostrar con imágenes todo, Luis? ¿Vos tenés? Sí, por supuesto. No, para ir explicando, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces, Luis, gracias por el presente. Varios materiales que podemos facilitar. Muy bien, después estamos ya con Rodrigo para ver cómo hacemos la próxima semana para tenerte en el Extra acá para NPI también, ¿sí? Muchísimas gracias, Arturo. Y cuando quiera, muchísimas gracias. Excelente el gesto, eso va a ser un éxito así como está, y en especial para lo recaudado para los atletas amateurs. Sí. Fantástico. Sí. ¿Para qué comprar se puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra? Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Cerrillo, rentamac.com.py. Estilogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermín, Mendoza, Concepción, Estilogar. El bar un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Shorty, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Shorty, que buenos están con la calidad de la cooperativa Shortizer. ¿Sabías que con Bancopi y la FD puedes acceder al producto Mi Casa con préstamos de hasta 1.200 millones, una tasa del 9,25% y a un plazo máximo de 20 años? Contacta con Bancopi en redes sociales o llamando al 325-5000. Bancopi, un banco con raíces. Bueno, mira, estamos discutiendo el tema con Luis Jiménez, que venga acá y que nos explique con imagen. Por eso yo le hice una pregunta. Si la imagen te puede enseñar más. Claro, sí. A ver cómo se corre, claro. En grupo. O si no es guapa, los perros. Yo no. ¿Vos sabés? No, y por medio... No, todavía estamos en la confusión. Esto es nuevo, no tenemos mucha idea de lo virtual. Y porque nos hace una corrida todos juntos como es habitual. No, claro, cada uno registra en su app seguramente punto de salida, punto... El recorrido. Su recorrido. Sí, pero hay que explicar, esto no es muy común lo que te digo. No, porque es muy tecnológico. Muy tecnológico. Muy bien. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 53, 77, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero sabes que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Yope Quitadol. Los mejores tratamientos del país lo puedes conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindar las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22-84-84-5, ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.elasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. A prepararse que se llega el día Pechugón los domingos 8 y 29 de agosto. Por la compra de 2 pollos al espío de tu pollería roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón deliciosamente natural. Ferropar S.A., con garantía de calidad, tiene a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Síguenos en Facebook, Instagram, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados, operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa, ingresando a nuestra página web rubendariacomercial.com.py o nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Bueno, ¿quién está perdiendo quién es el Caballero, niño? Está ganando estas horas de local. El conjunto de Mallorquín de General Caballero le gana a Recoleta 1-0. Enrique Mesa, uno de los conocidos en Recoleta, ya pasó en su momento en Olimpia y otros equipos en primera división. Y recién observaba que el asistente técnico de Recoleta, Juan Sosa, estaba recibiendo una amonestación verbal allí. ¿Está gerenciado Recoleta? Está gerenciado. Yo creo que uno de ellos es Miguel María Michelanoli. Sí. Y otro, si no me equivoco, es su propio presidente jugador. Miguel María Michelanoli, presidente jugador. Sí.
Barleo, 56 años, elaborando las más grandes y ricas empanadas del país, los mejores platos hechos como en casa, un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446, Casi O'Higgins, en el local del Centro Colón 462, Casi Libre de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Barleo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. ¿Qué tal, Osvaldo Mendoza? ¿Cómo andás? Muy buenas tardes, es un placer estar en contacto con ustedes. Muy bien, con don Osvaldo Mendoza. Don Osvaldo Mendoza. No, le estoy cargando. 44 años y sigue jugando al fútbol, Osvaldo. Sí, exactamente, 44 años y tengo el privilegio de estar jugando contra Olimpia. Sí, señor, por la primavera, primavera. ¿Y te dicen la bruja? ¿Cómo? Te dicen tu mote es la bruja. Sí, bruja. Tu apodo. ¿Y qué recorrido tuviste para llegar a los 44 años jugando, Osvaldo? Contanos. Sí, realmente tuve mucho recorrido a nivel de selecciones acá en el Alto Paraná, casi todas las selecciones por Paranaense, Santa Rita, Hernandaria, Mallorquín, Olearis. También tuve el privilegio de jugar la intermedia con el 3 de febrero, Cerro de Franco. Son algunas trayectorias, aparte de algunos clubes de la zona. Ahora, Osvaldo, vos hablas de fútbol de salón también, ¿verdad? ¿O futsal? Sí, también tengo 4 campeonatos nacionales con las grandes federaciones como la de Paranaense, Franco, Orquesta. ¿Y cómo haces, Osvaldo, para mantenerte a los 44 años activo de esta manera en un partido oficial como es hoy ante Olimpia? Contan, independientemente a la anécdota que decir, jugó Osvaldo Mendoza, le dicen la bruja, tiene 44 años, jugó en primavera, enfrentó a Olimpia. ¿Qué te despierta en vos seguir jugando, Osvaldo? Y sí, creo que el fruto del sacrificio, el cuidado personal, las ganas de seguir jugando. Realmente hoy me toca jugar un partido histórico digo porque no todas las veces se da a jugar contra Olimpia. ¿Vos fuiste concejal o sos concejal? El periodo anterior estuve como concejal en el distrito. En el distrito, bueno, esa es la parte política, sí. Sí, Osvaldo, hace poco veía también que un campeonato senior de fútbol de salón, o sea, seguí jugando igual allí con el grupo de los mayores de 40, campeón con presidente Franco, hace un par de años atrás. Campeón con Paranaense también. Exactamente, tengo varios campeonatos en senior ya de sub 40, digamos, y realmente soy un bendecido. Osvaldo, jugaste con Tacuara Cardoso y con la topadora Cáceres, ¿puede ser? Exactamente, él era mi dupla, el topadora Cáceres en Cerro de Franco. Bueno, Osvaldo, vamos a verte en la tarde de hoy. Que sea con éxito, Osvaldo, gracias por tu tiempo. No lo escucho. Que sea con éxito, Osvaldo, gracias. Gracias, cuando guste, a la orden siempre. Gracias, Osvaldo Mendoza. ¿Qué, niño? Estamos viendo una foto de la bruja, ¿sí la puedo? 4 años era. Creo que tiene que ver un poco con la nariz, con la boca, con el formato de la cara. Por la nariz alargada, la boca. Dale radiografía al niño. Yo sé que vendías Sacate la fisonomía, niño. ¿Y qué es lo que tiene que...? Tiene por el marcante de la bruja. Tiene cara de bruja con todo. No, la bruja es porque era otra cosa. No, pero yo pensé, le iba a preguntar inclusive yo, sí, ¿por qué es la bruja? Y bueno, y no es el pueblo, mira, no si puede tiene ser, ¿no? La cara. No te usted ha visto ser repetido. Porque Verón era la bruja y no tenía cara de bruja. Pero por su papá. Sí. Y su papá. Sí, pero digo. La Quijada. Ese. Sí. Tañica. Tañica. Sí. Tañica. Jánica. Acabo de escribir el tipo o Caruñón que dice Tañica. La Quijada. Ahí está escrito abajo. Sí, porque es de las tres. Tañica. Y él escribió Tañica.
Y sí, Tahara. Pero ¿cómo se escribe? ¿Cómo es correctamente? Y depende. Sí, Depende. Cuando se refería a otra persona es Jánica. ja. Claro, por eso dije Jánica. Pero se puede usar ta y ra. Pero depende de a quién te refieres. Sí, alguna vez debatimos mucho ese tema, me acuerdo. Pero había que respetar, ¿no? Sí, por eso, sí. Janica, Tanica, Rañica. Es como decir tobar o bajo va. Sí, por la cara, de las tres formas se puede. Pero depende de para quién. Listo. Acá son todos profesores en guaraní. Zurdo. Me descuentos en Punto Farma este viernes y sábado. Tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Además, no te olvides de toda la variedad que podés encontrar para tus obsequios por el Día de la Amistad. Te esperamos en cualquiera de nuestros 370 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostal a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. En Paraguay, Pirelli es el centro de Lomático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro de Lomático. Guapa Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas con garantía de seguridad, con estilo guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vmayflores. En Tupí los amigos se duplican con nuestras alegrías. Por eso hasta hoy vas a encontrar la más amplia variedad de combos para lucirte con tus amigos. Te esperamos en Bullena, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Estamos hablando de guaraní, llegamos de viano, como siempre, por culpa de ustedes. Guaraní tiene diminutivo y superlativo terrible. Sí. Y esto mismo que acá está diciendo por Oscar Ullón, que no, es culpa de él dijo de una manera y cree que puede ser así también. Pero acá me aclara, él se refirió a quijada directamente. Para quijada directamente es tánica. Claro. Pero cuando decís su quijada es jánica. Por eso no dijimos que está mal el mensaje. Claro, está bien. Que se puede de la otra manera. A su. Y ya entendí, Gustavito. ¿Cómo se dice en guaraní a pesado y tereí? Hipojí, Gustavito. Y cuando es muy pesado, demasiado pesado. Hipojí, tereí. De Gustavito. Hipojí, tereí, de tipo. Cuida a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual, pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llegó la promo Reactivate, ponete al día. Por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito y con 80.000 guaraníes si pagas con otros medios de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo sin que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Variedad, precios insuperables y calidad de siempre comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra lo encontrarás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar cápsulas blandas con ginseng y vitamina, combate el cansancio físico y mental, recuperar el plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales. Recuperar de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Hay un club, el Mariano Roca Alonso, que un arco de un municipio y el otro de otro. Y este Pancho no cree, porque él nomás sabe. No. Esto es único en Paraguay y hay que ver si en otro lado figura. Sí, desde un arco sale la pelota de un municipio y en el otro arco del otro municipio. Extraordinario, creo que, no sé si es Juventud, o Juventud. Creo que ya hablamos con su presidente. No, pero el arquero saca de una municipalidad y la pelota va al otro, algo que otra municipalidad. En el primer tiempo pertenece a un municipio. Brillante, en el primer tiempo vos perteneces a ese municipio y en el otro pertenece al otro municipio. Pasa con la Villa Olimpia, pero ahí no se disputan partidos oficiales, pero pasa, el lado del portón principal de siempre, el lado Marica López, es Fernando La Mora, y el lado del nuevo portón de Laguna Grande de San Lorenzo. ¿Y cómo hace entonces? ¿Es de la villa queda Fernando La Mora? Eso no es nada. El famoso, ese no es nada. No acapara la cancha. ¿Cómo se dice uno en inglés? One. Bien. ¿Y dos? One. ¿Cuál one? El dos en inglés es two. ¿El dos en inglés soy yo? No, señor. Yo no. El dos en inglés se pronuncia, se dice así. Two. Ah, bueno. ¿Ya? Uno. One. Dos. Two. ¿Y 2222? Tu. ¿Y a vos no te produce esto con simpatía?
No, Argel parece. ¿Cómo se dice uno en inglés? One. Bien. ¿Y dos? One. ¿Cuál one? El dos en inglés es two. ¿El dos en inglés soy yo? No, señor. Yo no. El dos en inglés se pronuncia, se dice así. Two. Ah, bueno. ¿Ya? Sí. Uno. One. Dos. Two. ¿Y 2222? Tú. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. ¿Sabías que Acimé cuenta con el servicio médico online para sus beneficiarios? Puedes seguir y cuidándote, estés donde estés, vía WhatsApp, llamada, videoconferencia al 021-288-7000 de lunes a sábados de 8 a 20 horas. Acimé toda la vida. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta en las mejores casas de acumuladores del país. Convertí tu sala en un auténtico cine en casa con televisores Tokio y disfruta de tus series y películas favoritas. Somos Tokio, mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza Irigio. Albertín, llama a Pedicomel 237-7070 Albertín. Con la fibra óptica de Personal tenés el doble de velocidad por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. ¿Sabías que la marca de yogur más recordada y consumida del país es Lactelanda? Gracias a tu preferencia, Lactelanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo, prestigioso galardón que premia las mejores marcas del país. Lactelanda, la marca número 1 en lácteos. Bueno, el Club Artigas, me dice aquí un oyente. Club Artigas, mitad Loma Putá, mitad Mariano Rocalón. Con Fabián. Club Artigas. Porque yo sé que no era. Gracias al amigo Campe. ¿Cómo se llama el club? El Club Artigas, mitad Loma Putá, mitad Rocalonso. Es mitad Rocalonso y mitad Loma Putá. Todo salió eso no es nada. No, yo aporté nomás. No de que Villa Olimpia también pasó por lo mismo. El paraguayo único. Pancho, el paraguayo. No puedo más. Ahora no voy a decir nada. No puedo más aportar. Eso no es nada. No vayan a ser pichados. El paraguayo puede tener una reunión social. Están todos ahí. Sí. Y vos contás algo. Sí. Vos sabés que hay un club que tiene 2 municipios. ¿Cómo es? Y uno en un arco y otro arco. Y vos contás y todito pone cara de asombro. Sí. Y el otro te dice, eso no es nada. ¿Para qué Dios te descalifica y te quiere contar? Contigo, Luis. En Catedral somos fan de las amistades verdaderas e incondicionales, de esas que aguantan hasta una pandemia. Por eso hasta el 30 de julio festejamos la amistad con descuentos exclusivos en productos para obsequiar a nuestros amigos. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. El partido de la vida se juega salís vos, no sale nadie, ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Avedores del Chaco 2980, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. La primera medalla olímpica argentina en Tokio la ganó, un equipo de rugby. El rugby 7. El que allá de medio no se entiende mucho allá. Pasa que estuvieron en una polémica hace un tiempo, no le hicieron el homenaje a Maradona cuando ellos pudieron y empezaban a ser criticados. Sí, por eso, raro el tema. Fácil, rápido y con premios. Paga con pago QR del BNF en todos los comercios aéreos de la red bancaria y ganate televisores, heladeras, tablets y muchos premios más. Pagos QR del Banco Nacional de Fomento. Barcos y Rodados te trae una promo para conservar la amistad. Este viernes por cargas a partir de 50.000 guaraníes te llevas una funda conservadora gratis para regalarle a tu amigo. Aprovecha esta promo en las estaciones adheridas. Conserva tu amistad con el regalo especial de Barcos y Rodados. Si tenés abrigos que ya no usás, llévalos a Casa Paraná. Llevando todos sus abrigos y prendas para donar, vas a tener 20% de descuento en la sección de ropas. Todos los abrigos y prendas serán donadas a la Fundación Santuario de Niños Casa Paraná. Sería pádel acá, el de allá, de torneo. Es como pádel acá. ¿Cuál? ¿El rugby 7? El rugby bronce se llama. Rugby 7 y ganaron la medalla de Boca pone. Pero la en Tokio la ganó el rugby bronce, dice entre comillas. Y la medalla de bronce. La selección de Argentina. Rugby 7, medalla de bronce. Se juega 7 contra 7, es tiempo reducido. ¿Y por qué es medio rarito, dice? Es una competencia tradicional. No es así. Cada juego olímpico se juega. No es por así. Por eso esa denominación especial del rugby 7. Sí, que es diferente al 15-15 que vemos hoy. Pero no es así, no es así. No. Bueno, vamos a parar nomás. No, es plus. Ples. Eran todos normales, por lo menos en la imagen que... Pero ¿quién dijo que vos pues ser normal porque soy... No, eran escuchando lo que dijo. No, el tema es sensible, no entramos. Yo no entro en esa. Escuchate lo que dijo. Pero no, terminó.
Urbanización Jardines del Pacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinar la excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA, asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacteriquí líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar en frascos de 500 cc. Con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacteriquí con el sello de calidad base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Saos en materiales de construcción, contamos con arena, ladrillos, cementos, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores y alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Me voy a venir a la hora que vos querés, no me voy a ir a la hora que vos querés solamente para que vos te vayas a tu pádel de porquería, ¿entendés? Vos te vas todos los lunes a tu pádel y yo una vez me voy a ir al evento de mi amiga. ¿Por qué no agarras tus cosas y te vas de la casa, en serio? Mauricio, ¿cómo andás? Arturo, ¿cómo estás? Vos sos Chicho, güey. Sí, yo soy Chicho, el del audio de mi señora, fue la que me envió llegar. ¿Y por qué te envió Chicho? ¿Qué es lo que hiciste, Chicho? No, y que pasa todos los días, Arturo. Vos hablas con tu señora también cómo es el tema. Tira sonrisa. ¿Para qué, Pio Chicho, entraste en quilombo ahí, güey? Erimark presenta la línea para lavado encerado Hybrid Solution de Turtle Wax, una fórmula exclusiva que se desliza sobre tu vehículo para formar un caparazón resistente de protección hidrofóbica. Encontra toda la línea en Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 claros al precio 93, juega localiza el equipo, carga Supra 95, Copetrol, vamos. En Grupo PN estamos aniversario, son 30 años, están al cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo PN, me haces bien. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, superhéroes para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chaurrizaca. Ahora Electroban y Odonto sonríen juntos. Comprando Electroban accedes a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Visita nuestras sucursales o llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoche ya nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoche o en la web toyotoche.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos, joyas de oro y plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, concesión Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, SSTV, data center. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Con CNT 4.150 millones en premios, 3.000 millones en el poderoso, una Mitsubishi Montero en el grandioso y Silencio, sí, 2 Volkswagen de T-Cross 0 kilómetros, animate a soñar, pedí CNT por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama neumático con la mejor relación precio-calidad. Volvió la promo Juga y Gana de Supermercados Stock con más de 1.000 millones de guaraníes en premios. Compra productos en promoción y con tu factura. Ingresa a stock.com.py para ganar para saber si ganaste. Promo válida en todos los locales de Supermercados Stock. Hasta el 31 de julio puedes participar del tradicional concurso de cuentos de Comecipar. Descarga bases y condiciones en comecipar.com.py. Es abierto a todo público. Comecipar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas. Desde julio tenés instalada desde diciembre. Ingresa a ciopar.com.py, conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petrosi, al lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control, Feel My Feel. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. ¿Qué gusta, Vito? ¿Y contigo, Luis? Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de reacción que alivia el dolor muscular, dental, estado febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted y su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados. Y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 el Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijillala, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfruta mucho más la vida. Ágil, resistente y duradera, la más equipada del país, la HB 110 Luxury de Lepar. Es la motocicleta ideal para vos. Lleva lo mismo en mini cuotas semanales. Solicita el WhatsApp 0981 48 41 35. Síguenos en Facebook como @LeparPY.
Paraguay Insumos, productos de insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Proter y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071. Paraguay Insumos. Ya que hablamos de Juegos Olímpicos, esta mañana sorpresa en el fútbol masculino, quedó fuera Argentina en primera ronda, quedó fuera Francia y quedó fuera Alemania. Brasil, de los sudamericanos, el único que avanzó, juega cuartos de final el sábado ante Egipto a las 6 de la mañana. Cristale Caos, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería y aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Cristale Caos, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villalame 751 Casecuichoco, llámenos al 729-6060 Fleming. El regalo ideal para tu amigo que se independizó está en IO Consolador Smart Cooler con speaker por solo 518.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Tener un banco digital, puedes hacer mis compras de clic allá en mi tienda Vision.com mientras estás en la oficina, porque en Vision Banco tenés todas las plataformas para realizar tus compras y un grupo de personas para darte soluciones. Vision Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Fortin presenta el kit Baculin Fortin, la dosis definitiva contra la mala onda. Pedí tu kit Baculin, que trae 2 dosis de Carolin Fortin y todo lo necesario para espantar los males del 2021. Carolina es caña, ruda y limón. Carolin Fortin, no aceptes imitaciones. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Subellana, Pasos del Viaducto de General Santos, San Isidro, proyectando juntos. Durante todos estos años hemos estado presentes en millones de despertares, y porque 45 años merecen ser celebrados, hemos creado el somier perfecto que te brinda comodidad ideal. Despertar 45, la edición limitada de Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el Machitazo, que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabéis dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero. El Machitazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central de Subellana Casi, R.I. 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Terminó, Luis. Y métele, güey. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de rápida cocción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas picante y la tradicional. Pizza nutrida sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización en tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio 5 minutos del centro de la ciudad y a paso el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600. Visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Renta Magno remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río de Abuy, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermín, numerosa Concepción. Estilo Hogar. La vida es como un partido y cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbo CCA Seguros tenés un servicio integral de pólizas y señas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asados sin chorizo de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que están con la calidad de la cooperativa Chortizar. Tenés un comercio, industria, una empresa de servicios. Con el préstamo Pymes de Bancop tenés 8,5% de interés anual hasta 36 meses de plazo y 12 meses. Gracias, con garantía Focapi. Llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Bueno, se quedan para la letra Fabián, Jorge Casal y Víctor Raúl, y Jorge Casal se queda para la letra hoy. Sí, señor. Sí. No, anunciamos a las 18 porque nos estamos yendo. Y si se quiere quedar Fabián, se puede quedar. Castigado. ¿Allá en el rincón? En el rincón. Bueno, ¿Olimpia qué hora juega? A las 15. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. ¿Con quién juega? Primavera de Mallorquín. Está jugando en la actualidad en Nacional B de la UFI, el equipo de Primavera. ¿Y dónde va a jugar Mendoza? ¿Dónde va a jugar la Bruja Mendoza? ¿Por qué le llaman la Bruja? Y creería que por el rostro tiene un parecido a la Bruja. Cara de bruja. Le faltaría el pelo largo y es ¿Cómo, la cara de una la bruja. bruja? ¿Guaraní cómo es? Me parecía a Gargamel. Sí, tiene un... Entre la nariz, Janica, Pucú. Sí, dijo Gustavo y todo. Y tija Janica Pucú. Va ese Pepe. Su nariz y la quijada grande. Larga. En el interior, nos fuimos al interior en Semana Santa. No se jugó el viernes, claro. Y si se jugó ya pasó. Y a un chico le decían 19, pasaba 19.
Vos te reís de mí. Sí. Y 19. ¿Qué, Luis? ¿Qué es lo que pasa con Luis? Gustavito me apunta a mí, nada que ver. Yo no entendí. Pasaba 19, la puta 19, va Helio 19. Entonces yo esperé, ya sabe por qué le decían. Entonces yo esperé que termine el partido. No se trata. Y ya sabe por qué le decían. No. Voy a saber. No sé por qué sí. Y imagínate, ¿no? Jugaba fútbol, 19. No tenía la 19 atrás. Nada, Epio sí es torneo barrio. Interior de no, yo no sé que tenía camiseta 19, igual 19. Normalmente los perros le decían a este 19. Jovencito que jugaba muy bien al fútbol. A la puta pasaba de 19, guaraní. Boazaba 19, M19, la puta 19. Y a mí se me quedó 19, dije yo, ¿por qué puta? Nombre no es. En Uruguay sí se llamó 2-1 porque fue campeón Uruguay mundial. Ese sí, se oficializó. Bueno, ya vienen Oscar, Menchi y... Se quedó a media ley. ¿Y el por qué el 19? Me quedé con la gana de saber. ¿Quieres saber también? Le decían 19. Y yo dije, ¿a quién carajo le puedo preguntar? Porque es raro que a un tipo le llamen 19. Ya viene Oscar, Menchi y... Fito. Y entonces le llamé yo a un muchacho, un primo, ¿no? Te quiero preguntar una pregunta, porque yo no quería tener que saber decirle. Nos reencontramos, hoy tenemos que ir a la letra y mañana continúa 19. ¿Por qué le decía? ¿Qué pasa, Luis? No queremos saber. Pero brillante el apodo que le pusieron, será. Extraordinario. Brillante el apodo 19, Joel, Gustavito. Y vos le mirás a él y fíjate, me digo, ¿y qué es lo que le dije yo? Y 19, pero todo. Nos reencontramos al Electra a las 6, gracias. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste.